Capítulo 221. El primer triunfo del Jutsu clon de sombra. La absorción de vida retrasada una tras otra, las balas fueron cortadas limpiamente por la mitad. Un zumbido agudo y resonante hizo eco en el aire. Yuki Basiri parecía sentir la agitación interior de Roy, y su hoja blanca como la nieve brillaba con un furioso tono carmesí. Incluso sin la orden consciente de Roy, la espada actuaba como si tuviera ojos propios, cortando sin esfuerzo cada bala que volaba hacia él. Cerca de allí, la hermana Lotus, escondida detrás de un árbol, entrecerró los ojos mientras observaba la exhibición. La esgrima de este tipo es increíble. ¿Descubrimos de dónde vino en realidad? Las balas fueron partidas con tanta precisión que sus superficies eran tan lisas como espejos. Unos cuantos fragmentos perdidos casi golpean a los observadores que acechaban en las sombras, dándoles un susto. La hermana Lotus miró de reojo y reconoció a varias figuras. Un hombre con mirada hundida y nariz aguileña lo bastante afilada como para perforar un hueso estaba de pie vestido con un traje oscuro. Era Mark Wayne, el principal ejecutor bajo el mando del cuarto anciano. El recolector de cuerpos humanos, George Ward. Su apodo era el verdugo. A su lado había una mujer con una cascada de cabello rojo que le llegaba a la cintura. Su voluptuosa figura resaltaba por su silueta en curva de S, pero su rostro tenía una extraña inocencia juvenil. Al ver que la hermana Lotus miraba, le lanzó un beso y le ofreció una sonrisa coqueta. La hermana Lotus frunció el ceño. Eve Valentine. No esperaba que esa zorra apareciera también. Vaya, hermana Lotus, ¿cómo le va al obispo últimamente? Una ligera risita sonó detrás de ella antes de que pudiera siquiera alisar su frente. Una nueva figura había aparecido en la gruesa rama del árbol. Parecía tener unos 14 o 15 años, vestía un kimono y suecos, con una cuerda Shimenawa atada a la cintura como un ronin errante. Sin embargo, no llevaba espada. Se agachó con soltura junto a la hermana Lotus, con las manos colgando. Las pupilas de la hermana Lotus se encogieron al pronunciar el nombre. Otsukayu. Se alejó de él sin decir palabra. Si quieres saber cómo está, ¿por qué no vas y le preguntas tú mismo? El joven ronin sonrió pero no dijo nada. Miró con indiferencia al hombre de traje y a la mujer de cabello rojo. Mark Wayne y Eve Valentina le hicieron una reverencia al unísono. No esperaban que un miembro del Consejo de Ancianos investigara el Distrito Norte en persona. Simplemente maravilloso. Otsukayu observó a Roy pasear por la lluvia de balas, acercándose a la villa de Guzmán a paso tranquilo gracias a la protección de Yuki Basiri. Ignoró la frialdad de la hermana Lotus y sonrió. En realidad necesito una hoja nueva. ¿Qué opinas de la que tiene en la mano? El ronin señaló a Yuki Basiri. De pronto, un destello de luz de espada pasó rozando, ya fuera intencional o no, y cortó en dos el árbol en el que estaban. El enorme tronco se derrumbó con un fuerte crujido. Gaara. Padre, solo era una broma. No hay necesidad de ser tan serio. El ronin aterrizó con ligereza en el suelo, metió las manos en las mangas y entrecerró los ojos hacia Roy. El chico estaba de espaldas a la multitud, acariciando suavemente a Yuki Basiri como si la consolara. No te enojes, le susurró Roy a la hoja. Te prometo que lo cortaré tarde o temprano. La espada zumbó de nuevo. Bankai. Yuki Basiri se volvió de color rojo sangre y se encendió, haciendo erupción con llamas altísimas y feroces. Roy agarró la empuñadura y asestó un corte ligero y horizontal. Una línea fina y completamente negra que parecía tragarse la luz y el calor se formó al instante. En un abrir y cerrar de ojos, pasó a través de los guardias en la puerta, cortándolos a ellos y a sus rifles limpiamente. Docenas de cabezas volaron por el aire y rodaron por el suelo. Lo que les puso los pelos de punta a los observadores fue que los cuerpos permanecieron de pie por un momento incluso mientras la vida se apagaba. No salpicó ni una sola gota de sangre. Las heridas habían sido cauterizadas al instante por el calor extremo. Sistema. Energía vital más 5, más 7, más 4, más 10, más 12, más 15, las notificaciones del sistema cantaron un canto fúnebre de sangre. El sonido de fuertes inhalaciones de aire hizo eco desde cada rincón oscuro. La sonrisa de Otsukayu desapareció. El ceño de Mark Wayne se frunció, e incluso Eve Valentine se vio asustada, palmeándose el pecho mientras exhalaba hacia la hermana Lotus. Cariño, ven y consuélame, tengo miedo. La hermana Lotus se alejó para evitar la proximidad forzada de Eve. Miró hacia atrás a Otsukayu, con una sonrisa fría y burlona asomando a sus labios. Bolton y Elijah no eran inútiles. Si ellos pudieron morir, entonces ciertas personas más también pueden morir. SHH, no dejes que Guzmán escuche eso, o se pondrá muy infeliz.
El Ronin se hizo el tonto, haciéndole un gesto para que se callara. La hermana Lotus apartó la cara con asco, enfocando su mirada hacia adelante. Habiendo perdido sus funciones cerebrales, los guardias decapitados finalmente parecieron darse cuenta de que estaban muertos. Mientras Roy pasaba frente a ellos, se desplomaron uno tras otro como tallos de trigo rotos por una tormenta de verano. Castro. Presente. Vigila la entrada. Nadie sale, y nadie entra. Entendido. Castro observó a Roy entrar a la villa. Luego se dio la vuelta, con su cabello blanco ondeando al viento. Enfrentando al grupo de espías que acechaban cerca, se paró como un monolito en las puertas de la villa. Rodeado por docenas de cadáveres, se mantuvo firme ante Mark Wayne, Eve Valentine y Otsuka Yu. Una ráfaga de viento levantó su flequillo, suprimiendo al mismo tiempo los corazones entrometidos de los espectadores. ¡Qué prepotente! Otsuka Yu sacudió las amplias mangas de su kimono. Pero me gusta. Niños, es hora de comer. Un crujido llenó el aire. Miles de insectos voladores surgieron de pronto de sus mangas, formando docenas de nubes negras como el carbón que se abalanzaron hacia los cadáveres decapitados a los pies de Castro. El Ronin le sonrió a Castro. No me malinterpretes. Pensé que no tendrías ningún uso para los cuerpos, así que pensé en dejárselos a mis hijos. Los insectos descendieron, extendiendo largas trompas para perforar la carne. Castro frunció el ceño. Sintió un rastro de nen en las diminutas criaturas. Apretó el puño derecho, manifestando su ten en preparación. Otsuka Yu. Sospechoso de ser un usuario del tipo manipulación. Habilidad. Parásito. Controla insectos nen parecidos a los mosquitos para que aniden en los objetivos y drenen su aura con el fin de fortalecerse a sí mismo. De vuelta en la propiedad Soldique en la montaña Kukuro, Roy había arrojado la inteligencia recopilada por Tsubone sobre el escritorio de Silva. Una página había quedado abierta, mostrando una foto del joven Ronin sonriendo mientras jugaba con sus insectos. Debajo de la foto había una nota de una cita que una vez les dijo a sus subordinados. El insecto soy y yo soy el insecto. Los supuestos humanos no son más que anfitriones para los parásitos. Las piezas bucales de los insectos perforaron la piel y se adentraron en la carne para alimentarse. Afuera de la villa de Guzmán, Castro se mantuvo vigilante mientras observaba la escena. Sin embargo, pronto notó algo extraño en los diminutos insectos. No fluía ninguna sustancia a través de sus largas trompas. Ni una gota de sangre, ni un trozo de carne, y ni siquiera una pizca de la fuerza vital oculta en lo profundo de los cuerpos estaba siendo extraída. Otsuka Yu, quien era aún más sensible a sus insectos que Castro, se quedó helado. Están vacíos, mis insectos no encontraron nada, a estas personas se les ha drenado por completo su energía física. Como era de esperar, los miles de insectos se confundieron tras no lograr capturar a ninguna presa. Comenzaron a dispersarse. No podían entender por qué los cadáveres contenían cero energía vital. Mientras zumbaban sin rumbo, Otsuka Yu agitó la mano y los llamó de vuelta a sus mangas. Ese padre es despiadado, les exprimió hasta la última gota. La soltura juguetona de su rostro se desvaneció, reemplazada por una oscura tristeza. Otsuka Yu miró más allá de Castro hacia Roy, quien ya había entrado a la villa. Junto con la hermana Lotus y Mark Wayne, liberó instintivamente su en para explorar el interior. Barreras esféricas de nen se expandieron hacia afuera. Eve Valentine, incapaz de usar pisó fuerte de frustración, con su cuerpo balanceándose por la molestia reprimida. Paso, paso. El fuego ardía y la espada zumbaba. Tras dejar a Castro afuera, Roy caminaba solo por el espacioso vestíbulo de la villa. De un vistazo, vio a un joven de cabello verde recostado en un sofá de cuero, observándolo con un interés casual. El morfina psíquica Guzmán. Estás aquí. No debiste haber venido. No te invité. Supongo que esto cuenta como ser un invitado no deseado, ¿no? Guzmán abandonó su postura relajada y se sirvió una copa de vino tinto. Miró a través del líquido carmesí al chico que se acercaba con la espada. Entrecerrando los ojos, preguntó. Padre, nos acabamos de separar. ¿Ya me extrañabas? O tal vez, extrañabas mis caramelos. El nen surgió de la palma de Guzmán, y docenas de caramelos cayeron al suelo con un tintineo. Al oír el ruido, varios zombis surgieron de las esquinas de la sala de estar. Eran piel y huesos, y sus cuerpos retorcidos apenas parecían humanos, sin embargo, en el momento en que vieron los caramelos, una chispa inusual apareció en sus ojos huecos. Se arrastraron y rodaron hacia los dulces, peleándose por ellos como perros por un hueso. Míos, son todos míos. Quiero los caramelos. Dámelos.
Se apresuraron a meterse los caramelos en la boca. El aura que se elevaba de la parte superior de sus cabezas se volvía cada vez más y más fina a simple vista. Por fin, un niño pequeño fue derribado por un hombre que se abalanzó por detrás. Su cabeza se estrelló contra la esquina de una mesa de centro y salpicó sangre. Su cuerpo dio una última sacudida. Cuando el aura sobre su cabeza se disipó, su vida se apagó. ¡Qué lástima! ¿Por qué tenías tanta prisa? Guzmán se sentó en el sofá justo frente al niño, sonriéndole a Roy. Se puso de pie con lentitud y, mientras los zombies continuaban con su frenética alimentación, pisoteó y aplastó accidentalmente la cabeza del niño. Le dio un sorbo a su vino. Se acerca el verano, padre. ¿No tiene calor? Una oleada de llamas hizo erupción de Roy. Después de su Bankai, Yuki Basiri había perdido su color blanco y estaba teñida de un carmesí intenso, más rojo incluso que una espada carmesí. ¿Calor? Roy apuntó su espada hacia abajo. El lujoso piso de mármol se quemó y se derritió al instante. Miró a Guzmán con calma. Solo espera. En un momento no tendrás calor. Levantó la mano y envió un corte de fuego volador, dejando un largo rastro de fuego directo al corazón de Guzmán. El joven de cabello verde bebió su vino con elegancia, como si bebiera sangre. Se rió entre dientes, con los hombros temblando, luego levantó la vista y apuntó con un dedo a Roy. Ata. Una brida de acero inoxidable salió disparada de la punta de su dedo. En un instante, se envolvió alrededor de la mano derecha de Roy, atándolo a él y a su espada en el lugar. Brida de acero inoxidable. Una habilidad de materialización. Las bridas están estampadas en acero inoxidable y poseen una fuerza de atadura increíble. Esta era una habilidad aportada por uno de los zombies a los pies de Guzmán hace años. Sombra mágica, date prisa. ¿Sabes qué hacer? La brida, infundida con Ken, sujetaba a Roy con firmeza. Sin embargo, frente a esas llamas y ese intenso calor, Guzmán sintió que su nen se consumía a un ritmo aterrador. Frunció el ceño, dándose cuenta de que había subestimado la ferocidad del fuego que brotaba de la espada de Roy. Déjemelo a mí, amo Guzmán. La luz del fuego proyectó la sombra de Guzmán a lo largo del suelo. Mientras una voz rasposa flotaba por la habitación, una sombra se separó repentinamente de la propia sombra de Guzmán. Se desplazó velozmente por el suelo hasta los pies de Roy. En el camino, recogió un trozo de caramelo del suelo. Luego, la sombra emergió de la propia sombra de Roy, manifestándose como un demacrado usuario de nen envuelto en una túnica negra. Se abalanzó hacia el cuello de Roy, con la intención de abrirle la boca para meterle el caramelo a la fuerza. Sin embargo, para sorpresa tanto de Guzmán como del asesino de las sombras, resonó un fuerte estallido. Antes de que pudieran siquiera actuar, el cuerpo de Roy simplemente explotó. El asesino se quedó paralizado, sin entender qué había pasado. Idiota. Sal de ahí. Rugió Guzmán. El asesino sintió una repentina frialdad en su pecho. Miró hacia abajo para ver una brillante punta de espada que sobresalía de su corazón. Había perforado a través de su espalda y salido por su pecho, ensartándolo por completo. Tú. Yo. Sombra mágica tosió sangre y giró la cabeza con rigidez. Se encontró con los ojos tranquilos de Roy y vio un toque carmesí, adornado con 3 tomoe negros como el carbón. Su cabeza se desplomó y su vida se desvaneció. Recuerdos débiles y parpadeantes emergieron a medida que su conciencia se desvanecía. En sus últimos momentos, escuchó al chico susurrar, y por fin lo entendió. Roy sacudió su espada, arrojando a Sombra mágica a un lado como basura. Miró hacia Guzmán, con ojos fríos. ¿Sombras? Lo siento, da la casualidad de que yo también sé un poco sobre el Jutsu clon de sombra. Jutsu clon de sombra, así que, tu sombra era la verdadera, y la mía, no lo era, sistema. Energía vital más 37. Otro cadáver cayó al suelo. El cabello negro hasta los hombros de Roy se balanceó. Hizo girar su espada en un semicírculo, apuntándola directo a Guzmán. Tu turno. Capítulo 222. Muñeco sustituto 10 perdiendo el control SSSS. El corte volador de llamas rozó la mejilla de Guzmán. Al haber usado para predecir su trayectoria, inclinó la cabeza justo a tiempo para evitarlo. El calor abrasador le dejó la mejilla enrojecida y en carne viva. Al haber fallado su objetivo, el corte se estrelló contra el techo, abriendo un enorme agujero y desapareciendo en el cielo. Al ver a Sombra mágica asesinado en un instante, con su cadáver desplomado en la esquina como un trapo desechado, Otsukayu dejó escapar una extraña carcajada. Miró de reojo a Mark Wayne. Wayne, ¿cómo se compara su hoja con tu hacha? El verdugo, especializado en cortar cabezas.
Como el potenciador más renombrado bajo el cuarto anciano, Mark Wayne era un maestro del hacha de mano. Respondió con indiferencia. Tendría que pelear con él para saberlo con certeza. La facción marcial siempre dejaba que la fuerza hablara. La inteligencia sugería que el sacerdote probablemente era un materializador, sin embargo, su habilidad con la espada era tan afilada que parecía más la de un potenciador, incluso más que la suya propia. Incluso si Mark Wayne era reacio a elogiar a un forastero, tenía que admitir que alguien capaz de acabar de un golpe con sombra mágica no era un aficionado. Además, esa extraña habilidad de clonación, pensó Mark Wayne, con su enfocado intensamente en el chico de la espada. De pronto, una brisa fragante lo rozó mientras Eve Valentina se inclinaba de manera coqueta. La mujer envolvió sus brazos alrededor del brazo del hombre, y su aliento cálido rozó su oído mientras susurraba. Mark, comparte algo de esa inteligencia conmigo más tarde. No poder usar el era una gran molestia. Sabes, en realidad no me gustan todas estas peleas. Zorra. Pensó la hermana Lotus, mirando a los dos con desdén mientras intercambiaban intimidad por información. Sabía perfectamente que ellos, incluido Otsuka Yu, estaban aquí no solo por reconocimiento, sino potencialmente para respaldar a Guzmán. Todos eran criaturas movidas por el beneficio. El tráfico de drogas de Guzmán abarcaba toda Ciudad Meteoro con la aprobación tácita, o incluso el apoyo directo, de los ancianos. Naturalmente, todos obtenían su parte. Ahora, un mocoso había surgido de algún rincón desconocido del mundo, intentando destruir esta fuente de ingresos sin esfuerzo. Como el joven sacerdote se negaba a seguir las reglas, el consejo de ancianos tampoco las seguiría. La hermana Lotus se ajustó su sombrero negro de ala ancha, revelando un atisbo de su hermoso rostro bajo el velo. Mientras observaba a Roy y recordaba su conversación con Verus, de pronto le asaltó un pensamiento. Quizás un santo es simplemente un tonto. Un tonto que las masas comunes nunca podrían entender. Paso, paso. El sonido de los pasos hizo eco. Dentro de la villa, que ahora tenía un enorme agujero en el techo, la luz del sol caía a raudales, cubriendo al chico con una capa de luz dorada. Yuki Basiri apuntaba directo a Guzmán. Unas cuantas gotas perdidas de la sangre de sombra mágica permanecían en la punta, pero se vaporizaron con rapidez por el intenso calor. 100 metros, 90, 80, la distancia se acortó. Las bridas de acero inoxidable que Guzmán había usado para atar las extremidades de Roy finalmente sucumbieron al calor. Con un suave encogimiento de hombros, Roy se liberó. Su cabello negro se balanceó mientras continuaba su marcha sin prisas hacia su objetivo. Guzmán hizo girar el vino tinto en su copa. Después de la breve distracción por la muerte de sombra mágica, volvió a concentrarse. Para él, un subordinado era solo una pieza de porcelana. Si se rompía, se rompía. Clavó su mirada en Roy y le ofreció una sonrisa siniestra. Parece que en verdad no tienes intención de hablar de esto. Bien, entonces, estrelló la copa de vino contra el piso. Los fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones. Algunos rozaron a los zombis que habían consumido los caramelos, cortándoles la piel y la carne. Sin embargo, perdidos en su euforia inducida por las drogas, ni siquiera se dieron cuenta. Se desplomaron a los pies de Guzmán con sonrisas de felicidad o se quedaron de pie en posturas grotescas y retorcidas, pareciendo dar la bienvenida a su rey y amo, ofreciéndole su propia fuerza vital. Zumbido. Varias corrientes visibles de Nen fluyeron hacia Guzmán. Abrió la boca y las succionó, tragándoselas enteras. En ese instante, el joven de cabello verde se vio como si se hubiera inyectado un poderoso estimulante. Su expresión se volvió extasiada mientras su aura surgía y su forma física comenzaba a sufrir una transformación masiva. Morfina psíquica. Capaz de dar placer a los demás, y aún más a uno mismo. ¡Bum! Un ren malvado y retorcido, mezclado con un toque de euforía letal, hizo erupción de Guzmán. Los ojos del joven se volvieron de color rojo sangre. Su cuerpo se expandió y su ropa ajustada se rompió con un violento desgarro, incapaz de contener la repentina explosión de músculos. 1, 7 metros, 1, 8, 2, 2, 5, 3, 4, 6 metros de altura. Roar. Dejó escapar un rugido ensordecedor que hizo temblar las propias baldosas de la villa. Guzmán se había transformado en un gigante en un abrir y cerrar de ojos, proyectando una sombra que se tragó la luz del sol. Lanzó un puñetazo casual que raspó una pared. ¡Crack! La pared se astilló como una telaraña y se derrumbó. La destrucción fue tan grande que Otsuka Yu, la hermana Lotus y Mark Wayne ya no necesitaron el para ver lo que pasaba adentro.
Tan grande, me pregunto si se vuelve aún más fuerte después de la dosis. Eve Valentine finalmente podía ver. Sus ojos lascivos vagaron por la mitad inferior de Guzmán, aunque su enorme cuerpo bloqueaba gran parte de su visión, dejándola decepcionada. Mark Wayne le pasó el brazo por la cintura y la miró. No sé sobre su resistencia, pero tú desde luego no podrías con él. Eve Valentine parpadeó. ¿Qué? Mark Wayne permaneció frío y distante, pero su mano vagó hacia el cuello de la mujer. No me malinterpretes. Estaba hablando de su poder. Gaara. Otsuka-yu soltó una risa malvada. No subestimes el cuerpo de una mujer, Wayne. La hermana Lotus se quedó en silencio. Los observadores estaban lo bastante tranquilos como para bromear, poseyendo claramente una gran confianza en Guzmán. Como decían. El tamaño era poder. El potencial de una vida sobreextendida por las drogas podía empujar a una persona ordinaria a alturas a las que no pertenecía. Esto era aún más cierto para Guzmán, quien era un experto en la materia. Él era la fuente de la morfina psíquica, el origen mismo de la mejora. HMPH. Dos largas columnas de vapor resoplaron por las fosas nasales del gigante Guzmán. Proyectó una sombra enorme que atravesó la luz dorada que cubría a Roy. El chico se detuvo y miró a la cara de Guzmán, que estaba enrojecida por un rojo enfermizo y patológico. En comparación con el gigante gourmet, el guanyin de 100 tipos y el demonio de 2 cabezas invocado por su abuelo siguen el juego de los muertos, Roy se preguntaba, ¿los músculos de esta bestia estaban muertos o vivos? O más bien, músculos muertos actuando como si estuvieran vivos. ¡Bang! Espada en alto. El puñetazo llegó. Un puño tan enorme como una bala de cañón se estrelló hacia adelante. Los pies de Guzmán patearon el suelo, dejando 2 cráteres profundos a medida que acortaba la distancia en un instante, apuntando directo a la cara de Roy. Con un agudo zumbido de su hoja, Roy levantó a Yukibasiri con un agarre inverso, bloqueando el golpe. Recibió el impacto de frente. Su cuerpo bajó un poco, pero su rostro tranquilo mostró solo una pizca de decepción. Esto era más débil que Silva, incluso más débil que Gyomeji Mejima después de abrir sus nodos. Perdió el interés en la pelea de inmediato. Como pensé, el poder prestado no vale nada. Lo que sea que no te pertenezca, eventualmente te abandonará. Roy miró a Guzmán con una mirada burlona. Sus ojos carmesí giraban lentamente, como una espada sangrienta perforando el corazón de Guzmán, diciéndole sin palabras que no era más que un caparazón vacío. Guzmán rugió. Negándose a creerlo, le dio una patada a Roy en el pecho, tratando de aplastarlo. Un suave susurro flotó en el aire. Duerme. Antes de que el pie del gigante pudiera siquiera levantarse, se tambaleó. Una repentina ola de intensa somnolencia erosionó su conciencia. Se tambaleó varios pasos hacia atrás y se desplomó en el suelo. Los susurros de sueño forzado combinados con el poder del Sharingan fueron devastadores. El cambio de ofensiva a defensiva ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, grabándose a fuego en las mentes de Otsuka-yu, la hermana Lotus, Mark Wayne y Eve Valentine. El cuerpo de Eve tembló e instintivamente se aferró al brazo de Mark Wayne. La mano del hombre, que aún seguía dentro de su cuello, se congeló. Perdió todo interés en su flirteo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que el anciano Guzmán acaba de caer así? ¿Acaso tuvo una sobredosis y cayó en una alucinación? Conversaciones en susurros estallaron en los alrededores. Las diversas facciones que espiaban desde detrás de los montones de basura miraron la escena en la villa, atónitas. Otsuka-yu, que había estado bromeando momentos antes, se puso de pie y se apoyó las manos en las rodillas. Su expresión era sombría, y la confianza y la soltura de antes habían desaparecido por completo. Mientras los aficionados solo veían un espectáculo, los entendidos veían la verdad. Otsuka-yu sabía con exactitud de lo que era capaz Guzmán. Entrecerró los ojos ante los ojos carmesí de Roy y sintió una presencia inusual. Está en una alucinación, eso es verdad, dijo en voz baja. Pero no es una sobredosis. Es forzado. La hermana Lotus, Mark Wayne y Eve Valentine miraron. Otsuka-yu mantuvo sus ojos fijos en Roy y respiró hondo. Todos subestimamos al sacerdote. No es un materializador. Es un especialista. Con la habilidad marcial de un potenciador, los clones de un transformador, la hipnosis de un especialista y la materialización vista en la inteligencia, este padre tiene demasiados trucos. Mark Wayne y Eve Valentine intercambiaron una mirada y se quedaron en silencio. El vestido de la hermana Lotus se balanceó cuando volvió a dirigir su mirada a Roy.
Vio al chico inmovilizar el pecho de Guzmán con el pie y, mientras el gigante estaba inconsciente, balancear su hoja hacia su cuello. Miró a los demás. Ya que están aquí, ¿no van a salvarlo? Gaa, hermana Lotus, sigues siendo tan fría por fuera y cálida por dentro como siempre. Otsukayu la miró y luego metió las manos en sus mangas. Observó con calma cómo Roy clavaba su hoja en la garganta de Guzmán. El sacerdote no es simple, pero tampoco lo es Guzmán. No es tan fácil de matar. ¿A qué te refieres? Míralo tú misma. La hermana Lotus frunció el ceño y siguió la mirada de Otsukayu. El joven sacerdote cortó el cuello del gigante. En lugar de la esperada salpicadura de sangre, se sintió como cortar una masa de algodón. Hubo cero retroalimentación del asesinato. Los ojos de Roy bajaron. Bajo su pie, el gigante se encogió con rapidez, perdiendo su forma humana hasta que solo quedó un muñeco de peluche decapitado. Cerca de allí, la cabeza rodaba por el suelo, con sus ojos de cristal mirando directamente a Roy como si se burlaran de él. ¿Un muñeco? La hermana Lotus estaba sorprendida. Sí, un muñeco, dijo Otsukayu con tristeza. La morfina psíquica no es solo una droga. Es una herramienta para controlar a los usuarios. Siempre y cuando alguien coma los caramelos de Guzmán, todo lo que tienen, incluidas sus habilidades Nen, es confiscado por Guzmán y se convierte en suyo. Una de esas es, el muñeco sustituto. ¿Muñeco sustituto? Susurró la hermana Lotus. Tan aguda como era, de inmediato captó la lógica. Como el nombre implicaba, el usuario podía usar muñecos para recibir golpes letales por él. Lo cual significaba. Siempre y cuando queden muñecos, el usuario no morirá. Los ojos de la hermana Lotus se entrecerraron al entender por fin a qué se refería Otsukayu. Como se esperaba de ti, hermana Lotus, ya te diste cuenta. Otsukayu aplaudió. La hermana Lotus permaneció en silencio, pero entonces se le ocurrió una idea. Miró a Otsukayu. ¿Por qué sabes tanto? La sonrisa en los ojos de Otsukayu se profundizó mientras le guiñaba un ojo con picardía. Porque, yo también soy un muñeco. Yo también. Y yo. Pop. 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 Sonaron 3 ruidos explosivos que hicieron saltar el borde del sombrero de la hermana Lotus. Sus pupilas se encogieron cuando Otsukayu, Mark Wayne e incluso Eve Valentine desaparecieron. En su lugar había 3 muñecos de peluche de diferentes tamaños, géneros y colores. Se quedó paralizada, como si hubiera mirado a los ojos a Medusa. Una ráfaga de viento barrió, llevándose todo el ruido. Los distintos espías ocultos en los montones de basura guardaron silencio. Dentro de la enorme villa, Roy se encontraba solo en medio de varios zombies que estaban drogados con los caramelos, sentados, desplomados, recostados o retorcidos en su lugar. Toda el área se sumió en un silencio inquietante. Joven amo. Se acercaron unos pasos apresurados cuando Castro se dio prisa en llegar, con una expresión grave. Las personas que me dijo que vigilara, todos se convirtieron en muñecos. Roy se quedó en silencio durante un buen rato. Con un chasquido agudo, envainó su espada. Levantó la vista hacia el sol abrasador del cielo. Después de un momento, entrecerró los ojos. Vámonos. Salió del distrito norte con Castro. A media tarde, el sol comenzó a descender hacia el oeste. La luz se desvaneció, perdiendo su calor del mediodía. En la finca Soldik, en la montaña Kukuroro. Roy estaba tumbado en la mecedora de Silva. De pronto, se puso tenso y abrió los ojos. Silva, que estaba de pie a su lado, preguntó. ¿Ya se acabó? Roy respondió con un largo silencio. ¿Se había acabado? El sistema había dado notificaciones, y la energía vital había aumentado, pero solo quedaban 4 pequeños muñecos en la escena. Claramente, las cosas habían perdido el control por completo. Se dirigían hacia él. Caos. He fallado, dijo el chico. Silva. Capítulo 223. Calidez Soldik décimo. La teoría de la causalidad fracaso. Esta era una palabra que casi nunca se escuchaba dentro de la familia Soldik, un nombre reconocido en todo el mundo como el clan número 1 de asesinos. O se eliminaba al objetivo o se lidiaba con el empleador. De una forma u otra, nunca se permitía que una misión fracasara. Pero por otra parte, ¿acaso el esfuerzo actual del joven amo contaba siquiera como una misión? Tsubone estaba un poco aturdida, encontrando difícil de creer. A los ojos de la anciana mayordomo, el Roy actual desde luego no era débil. De hecho, probablemente era más fuerte de lo que lo eran tanto el amo Seno como el amo Silva a su edad. La anciana se ajustó las gafas que descansaban sobre el puente de su nariz.
Mientras sus dos coletas rosadas se balanceaban, observó a padre e hijo, uno de pie, el otro reclinado, ambos perdidos en su propio silencio. Sintió que algo importante se estaba gestando. Los maté, pero no se sintió real, dijo Roy, recostado en la mecedora. Observó el sol descender hacia los picos de las montañas por la ventana, repitiendo la batalla en su mente. Guzmán, Otsukayu y los otros dos se habían convertido en muñecos. Le hizo preguntarse si la persona que movía los hilos tras el telón era ese individuo específico de la historia original. El hombre que una vez se unió a la Brigada Fantasma y luego fue asesinado por Hisoka. Omokage, el titiritero divino y recolector de ojos. También era conocido por usar marionetas y podía apoderarse de las habilidades Nen de los demás a través de ellas. La única diferencia era que esta versión parecía ser mucho más poderosa. El ojo que rompe los engaños podía perforar las falsedades, y los gusanos parasitarios del corazón podían espiar los pensamientos más íntimos. Roy estaba seguro de que la persona con la que había estado peleando era en efecto el morfina psíquica Guzmán. Sin embargo, en el mismo momento en que estaba a punto de asestar el golpe mortal, Guzmán, junto con Otsukayu y los demás, habían sido intercambiados. ¿Quieres que intervenga? Silva rompió finalmente el silencio. Miró a Roy de reojo. El chico se puso de pie, pareciendo haber crecido durante su tiempo fuera. Ahora estaba casi a la altura de la nariz de Silva. Gratis, añadió Silva. Roy se rió, con un sonido genuino y feliz. No dijo nada al principio. En cambio, dio un paso adelante y envolvió a Silva en un abrazo con sus brazos, tal como Silva lo había abrazado en sus sueños. Le dio 2 palmaditas en la espalda a su padre. Todavía puedo con ello. Si en verdad no puedo, te lo haré saber entonces, padre. La enorme complexión de Silva se puso rígida de forma visible. Había estado a punto de sacar las manos de los bolsillos, pero una repentina ráfaga de viento barrió la habitación. Para cuando levantó la vista, el chico ya había desaparecido por la puerta en una espiral de viento. Silva se quedó allí, momentáneamente abrumado por una sensación de pérdida. Clic. La puerta del estudio se cerró con suavidad. El hombre se dio la vuelta, cruzándose de brazos mientras se paraba junto a la ventana. De repente, habló. Investiguen. Rastrillen todo. Quiero ver exactamente quién se cree que puede ir a por mi hijo. Tsubone hizo una profunda reverencia. Entendido. Un destello frío brilló detrás de los cristales de las gafas de la anciana. El sonido de los pasos hizo eco en los pasillos moteados de la propiedad Soldic. Después de salir del estudio de su padre, Roy caminó solo bajo el sol poniente. Antes de haber llegado muy lejos, vio a alguien esperando en una esquina cerca del estudio. Y Yumi estaba apoyado contra la pared, imitando a Silva al cruzarse de brazos. Al ver acercarse a Roy, dijo en tono inexpresivo. Déjame ir. Lo mataré por ti. ¿Matar a quién? A ese Guzmán. ¿Puedes encontrar su verdadero cuerpo? Preguntó Roy. Si sigo buscando, lo encontraré tarde o temprano. Y Yumi le devolvió la mirada con terquedad. ¿Acaso no crees en mí? Roy no respondió, simplemente lo miró. Y Yumi bajó una mano a su cintura, metiéndose la mano en el bolsillo para tocar los clavos de madera de la lanza divina. Levantó la barbilla. Tengo los clavos de madera que me diste. Y luego. Contraatacó Roy. ¿Has dominado el En? ¿Has dominado el Ken? ¿Has dominado el estilo de respiración? No, murmuró Yumi débilmente. Roy le dio un golpecito en la frente con un agudo chasquido. Entonces, ¿por qué estás parado ahí? Ve a entrenar. Y Yumi bajó la cabeza, y su voz apenas se oía. Bien, se dio la vuelta y caminó hacia la sala de entrenamiento sin decir una palabra más. El viento jugó con el largo y liso cabello negro del chico. Roy hizo una pausa, viéndolo alejarse. Sus pensamientos divagaron mientras miraba la puesta de sol, y dejó escapar un suave suspiro. Era un mundo vasto al que no le faltaban maravillas. El mundo del Nen era extraño y multifacético. El día de hoy había sido una valiosa lección. Aunque su padre no lo había criticado, el hecho era que no había matado realmente a Guzmán. Eso era algo por lo que necesitaba mantenerse alerta. El chico vio a Yumi desaparecer a la vuelta de la esquina antes de hablar. Abuelo, ¿no te cansa espiar todo el tiempo? De una sombra que no había sido tocada por el sol, emergió una cabeza de cabello blanco y rebelde. Seno salió con las manos a la espalda, con los 8 caracteres de su pecho, un asesinato al día, activo de por vida, a la vista. Se paró junto al chico, mirando la puesta de sol. Tu bisabuelo dijo que quiere comer lo que cocines esta noche. No preparé ningún ingrediente. Ya te preparó todo. Roy. ¿No estás dispuesto?
Preguntó Seno. ¿Cómo podría estarlo? Bien. Seno acercó al chico, parándose pie con pie para comparar sus alturas. Le dio unas palmaditas en el hombro a Roy con un suspiro de emoción. Estás creciendo. Necesitas aprender a tomar las cosas con calma. Fracasar una vez no es nada. Fracasarás muchas más veces en el futuro. ¿Eh? ¿Es eso tan extraño? Seno lo miró de reojo y levantó 4 dedos. Tu abuelo fracasó 4 veces en sus días. Roy estaba atónito. Seno fingió no notar su expresión desconcertada y miró por la ventana. No te veas tan sorprendido. Tu padre también fracasó 3 veces. El anciano encorvó la espalda y habló con profundo significado. Así que, Roy, no hay necesidad de desanimarse. Si fracasas, fracasas. Si alguien golpea al pequeño, los viejos salen a jugar. Si no puedes con ello, tu padre y yo te respaldaremos. Y si nosotros no podemos con ello, entonces yo lo haré. Un susurro rasposo y ligero flotó desde la dirección de aquella pequeña habitación en penumbra. La imagen de Ma escuchando caricaturas mientras se balanceaba alegremente en su mecedora pareció aparecer ante los ojos de Roy. Roy volvió a la realidad, sintiendo calidez en su corazón. Se arremangó. Lo entiendo. Haré un festín esta noche. Los viejos ojos de Seno se llenaron de gratificación. Sonrió. Ese es el espíritu. El abuelo y el nieto compartieron una sonrisa. Se fueron por caminos separados. Uno a la cocina, el otro a la sala de entrenamiento. Esa noche, después de una comida fastuosa, Roy se lavó el cansancio de su viaje. Regresó a su dormitorio y se encerró en el baño para comenzar a distribuir sus puntos. Había rescatado a Razor y viajado al fondo del mar con Jin. Durante ese tiempo, también había abierto la segunda puerta de la cognición, la puerta de Naruto. Roy abrió su panel del sistema y vio una larga lista de creyentes y futuros creyentes que le proporcionaban un flujo constante de poder de fe. Sistema. Poder de fe. 45 puntos. Sistema. Energía vital. 70 puntos. Abrió la ducha y dejó que el agua se derramara sobre él. Como de costumbre, dedicó unos segundos a prepararse mentalmente para el dolor. Luego, volcó toda su energía vital en su constitución. Sistema. La energía vital ha sido vaciada. Sistema. Constitución. 877, 5, 944, 5, nota. 1 para un humano promedio. Sistema. Aura manifestada. C, 40, 517, 100, 000, C 51, 420, 100, 000, nota. Evaluación relativa a las hormigas quimera. Sistema. Aura latente. C67, 157, 100, 000, C87, 841, 100, 000, Sistema. Evaluación. C nota. Nivel pico de líder de escuadrón de las hormigas quimera, el familiar y agonizante dolor llegó como estaba previsto. La división celular se aceleró, la densidad ósea aumentó y las fibras musculares se desgarraron y se reconstruyeron, volviéndose más gruesas y fuertes. Por último, su corazón dio un golpe pesado y sordo. Roy tropezó, y sus dedos se clavaron en la pared y dejaron 10 profundos rasguños en la superficie. Exhaló lentamente. Pasaron 10 segundos, y luego 1 minuto. Tras 1 minuto y medio aproximadamente, el dolor retrocedió. El chico escupió una bocanada de aire turbio y miró su poder de fe. Sin dudarlo, lo añadió todo a la sección de cambio de propiedad en Nen. Sistema. El poder de fe ha sido vaciado. Sistema. Cambio de propiedad en más 45. Sistema. Cambio de propiedad en Yang. LB4, 42, 416, 100, 000, LB4, 43, 515, 100, 000, Yin. LB2, 743, 1, 000, LB3, 142, 10, 000, Fuego. LB3, 3, 451, 10, 000, LB3, 6, 471, 10, 000, Agua. LB3, 1, 450, 10, 000, LB3, 2, 474, 10, 000, Viento. LB1, 94, 100, LB2, 547, 1, 000, Tierra. LB2, 457, 1, 000, LB2, 987, 1, 000, Sistema. La cantidad de poder de fe proporcionado depende de la importancia del creyente. Cuanto más fuerte es el creyente, más puntos proporciona. Cuanto mayor es la causalidad involucrada con el creyente, más puntos proporciona.
A la inversa también es cierto. A medida que terminaron las notificaciones del sistema, Roy dejó que la ducha le lavara la suciedad de la piel. Se concentró en la palabra causalidad. Probablemente se refería a figuras importantes que podían cambiar el destino del mundo. En Guardianes de la Noche, eso significaba la familia Ubuyashiki y los pilares. En Hunter x Hunter, significaba los Soldik, Jin, Netero, Beyond y Pariston. En Naruto, significaba el tercer Hokage, los Sannin, Danzo, los distintos clanes de línea de sangre Y. Los Uchiha. Y entre los Uchiha, los más importantes eran Shisui, Itachi y Obito. Nilsan, despierta, Obito te está buscando. Capítulo 224. La visita de Obito Uchiha X cayendo en la oscuridad o renaciendo a través del fuego era un cálido día de primavera en Konoha, dentro del recinto del clan Uchiha. En la casa de Fugaku Uchiha, la puerta principal se abrió con un crujido. Mikoto Uchiha miró al chico que estaba delante de ella con una sonrisa brillante. Obito. Pasa, pasa. Hola, tía Mikoto. Obito Uchiha se ajustó las gafas protectoras en la frente. Llevaba su habitual chaqueta deportiva azul, y parecía un poco inquieto mientras le tendía una caja de dulces. Los compré en el camino. Son para mis hermanos pequeños. Gracias, cariño. Ha sido muy considerado de tu parte. Mikoto acarició con suavidad la cabeza de Obito. Sacó un par de pantuflas de la entrada y le ayudó a ponérselas antes de guiarlo hasta un cojín junto a las esteras de tatami. Después de servirle una taza de té caliente, le dijo que esperara un momento mientras iba a buscar a Jin. Obito apretó la taza de té caliente, observándola moverse. Le recordaba a la esposa de su sensei, Kusina Uzumaki. Aunque Kusina a menudo le daba sermones severos y le tiraba de las orejas, él nunca podía enfadarse de verdad con ella. Obito no había entendido por qué antes, pero después de pasar tiempo con Rin, lidiar con su rival Kakashi y entrenar bajo las órdenes de Minato Namikaze, por fin se dio cuenta de que era. Era un sentido de hogar, algo de lo que había carecido desde que era un niño. Era un huérfano de la guerra, criado con los subsidios de la aldea y la escasa herencia dejada por sus padres. Como miles de otros huérfanos en Konoha, nunca había sabido lo que se sentía tener una familia hasta que empezó a pasar todos los días con Rin. Esa experiencia había despertado un deseo desesperado dentro de él. Conquistar a Rin y construir un hogar con ella, tal como su sensei Kusina, o como el jefe Fugaku y la tía Mikoto. Para lograrlo, Obito sentía que su misión principal era derrotar a su rival, Kakashi, y hacer que Rin lo viera bajo una nueva luz, o al menos, hacer que lo mirara de la misma forma en que miraba a Kakashi. Desafortunadamente, Kakashi era sencillamente demasiado fuerte. Obito bajó la mirada hacia su té. Durante la sesión de entrenamiento de ayer, Kakashi lo había hecho por una vez más. La hinchazón en su rostro aún no había bajado. Si seguía siendo el último de esta manera, Obito temía que solo se alejaría cada vez más de Rin. Por eso, después de presenciar la capacidad de Jin para ayudar a los miembros del clan a despertar su Sharingan durante la última reunión del clan en el santuario Naka, su corazón había estado inquieto. Al final había reunido el valor para venir aquí con un regalo. El chico tomó un sorbo de té, y su mirada vagó distraídamente hacia la puerta corrediza por la que Mikoto había entrado. Era mediodía, y la brillante luz del sol proyectaba sombras parpadeantes contra las puertas forradas de papel. Una sombra estaba reclinada en los brazos de una silueta mucho más pequeña. Una voz perezosa flotó desde la habitación mientras la figura se estiraba. ¿Quién es? Escuchó responder a una voz joven e infantil. Nilsan, es Obito. Luego vino la suave insistencia de Mikoto. Jin, levántate. No hagas esperar a Obito. Bien. La puerta corrediza se abrió con un crujido, revelando un rostro apuesto y un tanto aletargado. Poseía 3 partes de la severidad de Fugaku y 7 partes de los rasgos refinados y gentiles de Mikoto. En el momento en que miró, un sentido único de autoridad irradió de él a pesar de su comportamiento informal. La autoridad de Jin Uchiha. Joven jefe del clan, dijo Obito, levantándose de golpe y haciendo una rígida reverencia. Esto no es el santuario, y aquí no hay un joven jefe del clan. Jin sonrió y le hizo un gesto a Obito para que se sentara. Obito, llámame Jin. Pero, ¿cómo podría? ¿Por qué no podrías? Mikoto regresó con 3 tazas de té más. Abrió los dulces que Obito había traído y los colocó sobre el tatami. Jin, Itachi, prueben los dulces que compró Obito. Son de la tienda Sansoku. Ayer mismo habían comido unos cuantos, cuando su padre trajo unos a casa después del trabajo. Al parecer, Fugaku seguía dormido en el dormitorio interior.
Itachi movió su cojín para sentarse justo al lado de Jin. Antes de que pudiera decir una palabra, Jin extendió la mano, agarró un dulce y se lo metió en la boca a Itachi. Jin miró a Obito con una sonrisa. Padre sigue durmiendo. ¿Tenías algo que quisieras que le transmitiera? La tercera gran guerra ninja había comenzado, y las líneas del frente estaban bajo una fuerte presión. La aldea oculta de las nubes había desplegado el combo AB para causar estragos en el campo de batalla. Según la línea de tiempo original, a medida que la guerra se intensificara, Minato Namikaze regresaría al frente. Su encuentro con el combo AB y su dominio del jutsu del dios trueno volador le harían ganar el título de destello amarillo, sentando las bases de la popularidad que necesitaba para convertirse finalmente en el cuarto Hokage. En realidad, vine a verte a ti. Obito se frotó las manos y se armó de valor para mirar a Jin a los ojos. Jin, por favor, ayúdame a despertar mis ojos. Obito se deslizó del cojín y se dejó caer en un dojesa perfecto y decisivo, y su frente golpeó el suelo. Estaba claro que había tomado una decisión antes de venir aquí, ofreciéndole una solemne postración al chico más joven. Itachi se quedó paralizado, con un dulce a medio masticar en la boca. Miró de Obito a Jin. Brillante como era, aunque no sabía qué había pasado en la reunión, había notado las miradas respetuosas que los miembros del clan le habían estado dando a su hermano últimamente. Ya sospechaba que Jin había hecho algo increíble. Ver la súplica desesperada de Obito lo confirmó. Mientras Itachi estaba sentado pensando, Mikoto le hizo una señal y se lo llevó. Itachi, ven a ayudarme a preparar el desayuno, dijo Mikoto, inventando una excusa para darles a Jin y Obito algo de privacidad. El muñeco Teruteru que colgaba del alero se mecía suavemente con la brisa. Un breve silencio cayó sobre la sala de estar. Obito mantuvo la cabeza apoyada contra el suelo, esperando ansioso una respuesta. Jin se sentó con las piernas cruzadas frente a él, observándolo en silencio. Mientras sus pensamientos corrían, una notificación del sistema resonó en su mente. Sistema. Detectando creyente potencial Obito Uchiha, una persona de gran causalidad. El poder de fe que le puede proporcionar al anfitrión excede al de Itachi Uchiha y Shisui Uchiha. Jin entendió por qué. Este chico inocente y de buen corazón sentado frente a él era el mismo hombre trágico cuyo descenso a la oscuridad definiría toda la era Shippuden. Era una cadena de manipulación. Si Setsu era la oropéndola y Madara era la mantis, entonces Obito era la cigarra atrapada en su agarre. La búsqueda de Setsu para salvar a su madre, la llegada de seres de más allá de las estrellas, ¿quién habría pensado que la madre del chakra que creó el mundo Shinobi era una extraterrestre? Una sensación de absurdo vagó por la mente de Jin, sin embargo, era un absurdo que era extrañamente lógico. Se quedó mirando a Obito durante mucho tiempo. Miró fijamente hasta que Obito se puso inquieto, y un sudor frío le brotó de la espalda mientras permanecía clavado al suelo. Desde el día en que nació, Obito nunca había sentido una agonía como esta. Una espera en la que cada segundo se sentía como un año. Una suave brisa se arremolinó en la habitación, provocando ondas en el té. Las tazas se habían enfriado, y el vapor había desaparecido hacía tiempo. Finalmente, una voz cálida hizo eco por la habitación, llegando a los oídos de Obito y permitiéndole soltar un pequeño suspiro de alivio. Obito, antes de que empecemos, ¿puedo hacerte una pregunta? Obito se secó el sudor de la frente y levantó la vista, forzando una sonrisa nerviosa. Por supuesto. Si Rin Nohara muriera, ¿qué harías? Capítulo 225. Dolor de corazón X elemento Yin LB4 ¿Quién? Rin. La cabeza de Obito, que apenas había empezado a levantarse, se quedó paralizada. Miró a Jin, y los ojos detrás de sus gafas protectoras temblaron mientras soltaba sin dudarlo. No, eso es imposible. Rin no moriría. Ella era tan amable, conmigo, Kakashi-sensei protegiéndola, ¿cómo podría morir? Sin embargo, todo el mundo acaba muriendo. Ya sea que los maten, se quiten la vida o sucumban a una enfermedad, la vida tarde o temprano se marchita. A veces ese final llega lentamente, y otras veces sucede en un latido, completamente sin previo aviso. Jin se quedó en silencio, observando a Obito mientras un tono sangriento se colaba lentamente en su mirada. Kau. El graznido de un cuervo hizo eco. La luz roja se fusionó en tres tomoe negros como el carbón, girando lentamente hasta convertirse en el ojo de un cuervo reflejado en las pupilas de Obito. El pájaro batió las alas, dejando caer una sola pluma negra en su visión. La expresión del chico se quedó en blanco. En un instante, el mundo a su alrededor cambió. Ya no estaba sentado en un cojín frente a una mesa. Estaba en medio de un bosque. Un aire silencioso y opresivo de matanza flotaba sobre el área.
Estaba en un campo de batalla. La guerra, ¿dónde está Rin? ¿Dónde está Kakashi? ¿Dónde está Sensei? Los instintos de batalla de Obito le gritaban que buscara el kunai en su cintura, pero un dolor repentino y agonizante lo atravesó. Dejó escapar un gemido ahogado. A medida que recuperaba los sentidos, se dio cuenta de que estaba atrapado bajo una enorme roca. Había perdido toda sensibilidad en la mitad de su cuerpo. Tosió sangre. Débil e inmóvil, levantó la vista en sus últimos momentos para ver a su mejor amigo, Kakashi, mirándolo desde arriba con una expresión de profundo dolor. Resultaba que incluso un tipo frío y arrogante como ese podía llorar. Al igual que en la línea de tiempo original, Obito le dijo a Kakashi que tenía que proteger a Rin a toda costa. Luego le dio el único Sharingan que le quedaba a su amigo antes de perder el conocimiento. Sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si hubiera caído en aguas profundas. Siguió hundiéndose, hasta que la escena volvió a cambiar. Sus pies tocaron tierra firme y abrió los ojos. Al fin vio a su amada Rin. Seguía viéndose igual, amable, con esa hermosa sonrisa. Excepto que esta vez, un rayo cegador le atravesaba el pecho. ¡No! Obito dejó escapar un grito desgarrador. Se arrastró hacia ella a gatas. Más cerca, por fin llegó a su lado. Al mismo tiempo, vio a su asesino. Con el cabello blanco ondeando al viento, el hombre se giró para mirarlo con ojos fríos y muertos. Era su compañero de equipo, su mejor amigo, su guardián de Rin y su rival. Kakashi ataque. ¡Boom! Obito se quebró. Una violenta explosión de emociones negativas hizo erupción de él como una onda expansiva. Fue tan intensa que casi voló por los aires el gusano parasitario del corazón que Jin había implantado en su interior. Dentro de la casa de Fugaku, la sala de estar estaba en silencio. Jin mantuvo el genjutsu mientras usaba su en para guiar al gusano del corazón. Siguiendo los hilos de la causalidad, el gusano se adentró en lo profundo de la mente de Obito, enfrentándose de frente a la colosal marea de negatividad. Mientras las orejas del chico se movían, la familiar notificación del sistema sonó como se esperaba. Sistema. Detectando emociones negativas fuertes. Fuente. Obito Uchiha, actual. Acumulación de emociones negativas. 10%, 20%, 30%, 100%, 200%, 500%, en un instante, el medidor superó la marca de los 1000. Era más emoción negativa de la que Jin había reunido durante toda la reunión en el santuario Naka. Jin se quedó en silencio. En este momento, comprendió de verdad el peso detrás de las palabras que dijo Obito en la historia original. Crearé un mundo donde exista Rin. 1000%, 1100%, 1500%, las emociones negativas siguieron surgiendo. Por fin, se detuvo abruptamente en el 2000%. En ese mismo momento, el panel sonó. Elemento Jin. LB3, 142, 10, 000, LB4, 7, 445, 100, 000. Nota. LB5, desbloquea automáticamente el Mangekyou Sharingan. Jin. ... Una vez más, obtuvo una profunda comprensión de lo inherentemente malvados que eran los Uchiha. La propiedad de Jin se hacía más fuerte con el odio, la distorsión y el extremismo. Fue exactamente igual que el momento en que Itachi mató a todo el clan y le dijo a Sasuke: «Ódiame». Jin levantó su taza de té y tomó un sorbo. Al mirar hacia arriba, vio a Obito frente a él, perdido en la locura. Su rostro estaba retorcido de dolor, su cuerpo temblaba como una hoja. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas se clavaban en sus palmas, sacando sangre. «Ábrete», susurró el chico. Pop. El genjutsu se hizo añicos como el reflejo de un espejo. A medida que su conciencia regresaba, Obito se desplomó hacia atrás sobre su cojín. Jadeo, respiraba con pesadez, buscando aire. Gota, un sudor frío corrió por su espalda, empapando su ropa. Parecía estar aún atrapado en el horror persistente de la ilusión. Arremetió, arañando el aire mientras rugía. «Kakashi, te mataré». Se sentó de golpe, solo para encontrar un par de ojos tranquilos observándolo. Obito se quedó inmóvil, deteniendo sus movimientos mientras miraba a su alrededor. Le temblaron las rodillas y volvió a dejarse caer en el cojín. ¿Un genjutsu? Su corazón seguía martilleando contra sus costillas. La rabia no se había desvanecido del todo, pero una pizca de lógica regresó. La voz de Obito era seca y áspera mientras miraba a Jin con una mirada complicada. ¿Lo que pasó ahí, fue real o falso? ¿Tú qué crees, Obito? Jin le sirvió una taza de té nueva y se la entregó al chico. Si crees que es real, entonces es real. Si crees que es falso, entonces es falso.
La verdad se convierte en ficción cuando la ficción es cierta. Lo real se vuelve irreal cuando lo irreal es real. Felicidades, Obito. ¿De qué hay que felicitarme? Morí, Rin murió, ¿se está burlando de mí este niño? Obito sintió una oleada de ira. Extendió la mano para tomar la taza, medio tentado de salpicarle el té en la cara a Jin. Pero al bajar la mirada hacia las ondas del té, vio un par de ojos carmesí que le devolvían el reflejo. Obito se quedó de piedra. Instintivamente se inclinó más cerca de la taza para ver mejor, y al final levantó la mano libre para tocarse las cuencas de los ojos. No había error. Era el Sharingan. Obito volvió a mirar a Jin. El chico le ofreció una pequeña sonrisa, tan brillante y deslumbrante como el sol de la mañana asomando por el horizonte. Tú. Yo. Su garganta se movió, pero las palabras no salían. Obito apretó la taza de té y bajó la cabeza avergonzado. Justo entonces, la cortina de la cocina se apartó y asomó la cara ligeramente regordeta de Itachi. Miri-san, el desayuno está listo. Jin asintió con suavidad y le habló a Obito con voz cálida. Trajiste dulces, así que a cambio deberías probar la comida de mi madre. Obito dejó la taza de té y se rascó la nuca con torpeza. Ya que las cosas habían resultado de esta manera. Entonces, a comer. Las emociones del chico iban y venían rápidamente. Sin embargo, Jin sabía que el aumento del 2000% en la emoción negativa quedaría como una cicatriz irregular en el corazón de Obito. No sanaría con facilidad. En cuanto a si Obito iría a buscar pelea con Kakashi más tarde, eso no era asunto de Jin. Jin echó un vistazo a su elemento Yin, que había saltado al nivel 4. Con un pensamiento, retiró el gusano del corazón de la mente de Obito. El gusano emergió viéndose gordo y satisfecho, luchando por arrastrarse de vuelta. Soltó un pequeño eructo antes de regresar a la mente de Jin, donde lo selló de inmediato en su dominio inconsciente para un uso futuro. La comida está aquí. Capítulo 226. Hablando de héroes con una taza de TX. Primer encuentro con el colmillo blanco de Konoha. Obito estaba a punto de irse. El chico se puso de pie para despedirse, e Itachi también se levantó para acompañarlo a la puerta. Mikoto abrió la entrada, dejando que un rayo de sol se derramara en el recibidor. Roy seguía sentado sobre el tatami, dándoles la espalda a todos mientras bebía su té después de comer. En cierto momento, habló. Obito, que ya se había puesto los zapatos, se giró de repente. Roy volvió ligeramente la cabeza hacia él. Por favor, usa esos ojos para proteger de verdad las cosas que quieres proteger. El cuerpo de Obito tembló al recordar todo lo que había experimentado dentro del Genjutsu. Bajó el puño derecho claro. Aquí va la traducción al español del capítulo, manteniendo la terminología de Naruto como Konoha, Sharingan y Minato Namikaze. Capítulo 226. Hablando de héroes con una taza de TX. Un primer encuentro con el colmillo blanco de Konoha. Obito estaba a punto de irse. El chico se puso de pie para despedirse, e Itachi se levantó para acompañarlo a la salida. Mikoto abrió la puerta, dejando que un rayo de sol se derramara sobre la entrada. Roy seguía sentado en el tatami, dándole la espalda a todos mientras bebía su té después de comer. En cierto momento, habló. Obito, que justo acababa de ponerse los zapatos, volteó de repente. Roy giró un poco la cabeza hacia él. Por favor, usa esos ojos para proteger bien las cosas que quieres proteger. El cuerpo de Obito tembló al recordar todo lo que había vivido dentro del Genjutsu. Bajó el puño derecho con fuerza y respondió con la mayor solemnidad. Lo haré. Sí, definitivamente. La puerta se abrió con un crujido. Adiós, Jin. Adiós, Itachi. El chico volvió a inclinarse ante Mikoto, mostrando una sonrisa brillante. Volveré a visitarles. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Uchiha Mikoto se apoyó en el marco de la puerta y saludó con la mano a la espalda del muchacho mientras se alejaba. La próxima vez que vengas, acuérdate de quitarte la chaqueta. Te la lavaré. Una calidez se extendió por el pecho de Obito. Él asintió y reanudó el paso, dirigiéndose hacia un campo de entrenamiento en el bosque del norte. Hoy no era distinto a cualquier otro día. Le tocaba entrenamiento especial con su maestro. Sin embargo, hoy también era distinto de cualquier otro día. La expresión de Obito era grave mientras la mano derecha rozaba la comisura de su ojo, donde parecía fluir un tenue rastro de sangre. Su paso se aceleró sin darse cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció del recinto del clan Uchiha. Es un niño digno de lástima. Pero también es uno fuerte. La puerta se cerró con un clic. Desde el dormitorio interior, Fugaku salió vestido con un traje de combate negro ajustado y un chaleco verde de Jonin.
Caminó hasta allí y se sentó en el mismo cojín que Obito acababa de dejar. Le dio unas cuantas mordidas rápidas al desayuno que Mikoto le trajo y dijo en voz baja. Si su maestro no fuera Minato Namikaze, el clan destinaría más recursos a entrenarlo. Minato Namikaze. El destello amarillo, discípulo de uno de los Sannin, alumno del Hokage de segunda generación dentro de esa línea, amante de la Jinchuriki del nueve colas, y el hombre en quien Hiruzen Sarutobi depositaba sus mayores esperanzas. Con tantos perjuicios apilados sobre él, era natural que el clan lo tratara de forma distinta por cuestiones de postura política al tener a un maestro así. ¿Crees que no debería haberlo ayudado a despertar sus ojos, padre? Preguntó Roy mientras tomaba el té con calma. Hizo un sello de manos de forma fingida y convocó a un clon de sombra, que se dispuso a ir a la academia como de costumbre. Fugaku terminó su desayuno y atrajo a Itachi hacia sus brazos, revolviéndole suavemente el cabello. Ya no necesitas mandar un clon a la escuela. El Hokage ya aprobó tu graduación anticipada. Él puede aprobar lo que quiera, pero yo no he aceptado. ¿Volaste la escuela?, dijo Fugaku, mirándolo fijamente. Roy corrigió eso con total rectitud. Eso no fue volarla, el Hokage quería ponerme a prueba. Así que, si hay que culpar a alguien, es al Hokage. Fugaku. ... Por un momento, no encontró palabras para refutarlo. Después de todo, lo que decía Roy era verdad. Lo único era que su jutsu bola de fuego era tan poderoso que no parecía en absoluto una técnica de rango D. Olvídalo. El hombre soltó un leve suspiro tras una pausa y miró a Roy. No tengo objeciones a que ayudes a Obito a despertar sus ojos. También es un niño en quien el señor Sakumo se fijó. ¿Sakumo? Eso. ¿El señor Sakumo Ataque, el colmillo blanco de Konoha? Itachi, acurrucado en los brazos de Fugaku, asomó su cabecita. El señor Sakumo Ataque dijo la última vez que quería ser el instructor del hermano mayor. Sí, es él. Fugaku alisó suavemente el cabello de Itachi y miró a Roy. Dijo que, entre la generación joven, hay 3 niños a quienes valora por encima del resto. Obito es uno. El hijo de Migdai, Migui, es el segundo. Y el último. Eres tú. Migdai, las 8 puertas internas. A Roy no le importaba demasiado recibir reconocimiento de Sakumo Ataque. Después de todo, ese hombre poseía por naturaleza una gran perspicacia y una fuerza que superaba a la de los Sannin. No había mucho más que decir al respecto. Sin embargo, la técnica secreta de las 8 puertas internas era otra historia. Su límite superior era una patada que casi mata a Madara Uchiha, llegando incluso a romper un bastón hecho de esferas de la verdad. Ese poder estaba a la vista de cualquiera. Como mínimo, Roy sentía que las 8 puertas internas eran mucho más poderosas que una marca o incluso que la defensa de un Susanoo activo. El señor Colmillo Blanco me sobrevalora, respondió Roy con indiferencia, volviendo a la realidad. Calculando el tiempo, ya no quedaban muchos días antes de la muerte de ese hombre. Tal vez sucedería en la siguiente misión. Fugaku emitió un sonido poco comprometido y se levantó para ir a trabajar. Antes de irse, dijo de repente. Jin, no te pido que seas increíblemente fuerte. Solo espero que estés a salvo. ¿Lo entiendes? Roy se quedó un poco atónito. Al mirar a Fugaku, por un momento vio a Silva. Durante un instante, ambas figuras parecieron superponerse y entrelazarse, haciendo que sus ojos se sintieran ligeramente cálidos. Bajó la mirada y respondió en voz baja. Sí. Está bien, anda ya. Jin ya es mayor, ¿no es más sensato que tú? Mikoto estaba en la entrada, apurando a Fugaku para que saliera. Al lado de Roy, Itachi observó esta escena en silencio. Su mirada pasó de Mikoto a Fugaku, y por último se posó en Roy, quedándose allí, como si no pudiera mirarlos lo suficiente. Después de un rato, el pequeño se soltó del abrazo de Fugaku, se puso de pie apoyándose en la mesa y tiró del brazo de Roy. Hermano mayor, vamos nosotros también a practicar esgrima. Apuesto a que Shisui ya nos está esperando en el campo de entrenamiento. Roy extendió la mano, pellizcó la mejilla algo redonda de Itachi, se terminó el té de un trago y le dedicó una sonrisa traviesa. Entonces más vale que te des prisa. Con un puff, se transformó en una nube de humo blanco y desapareció al instante. ¿Eso era un clon de sombra? Entonces el que salió antes era, hermano mayor. Itachi se quedó inmóvil durante un largo momento antes de darse cuenta de golpe. Echó a correr hacia la puerta, agarrando su espada al salir. Esta vez, el chico juró en secreto que no sería inferior a Shisui. Sin embargo, un año de diferencia significaba una diferencia de fuerza. Un año de diferencia significaba una diferencia de experiencia. Seguían siendo los 10.000 golpes de práctica. Después de todo, Shisui era mayor que Itachi por más de un año.
Incluso con una canasta llena de piedras colgando de su hoja, blandía la espada con más facilidad y estabilidad que Itachi. 1001, 1002. En un apartado campo de entrenamiento dentro del bosque del sur. Mientras los dos pequeños blandían sus espadas con esfuerzo, Roy manifestó su espada bastón y sostuvo a Eclipse Solar, perdido en silenciosa contemplación. Desde que había alcanzado el Bankai, no había blandido su espada seriamente durante bastante tiempo. Al mirar a Shizuya y Itachi, no pudo evitar recordar los días en que aprendía esgrima bajo Sakonjiro Kodaki. Entonces tenía a condiscípulos como Sabito y Makomo a su lado. Ahora, tenía a sus hermanitos en su lugar. Realmente era como dicen. El tiempo vuela, y aunque los lugares permanezcan, las personas cambian. Justo entonces, un rayo de sol cayó sobre él. El chico levantó la vista hacia el cielo. El sol brillante parecía estar mirándolo de vuelta. Lleno de emoción, adoptó su postura, afirmó los pies y sujetó Eclipse Solar con ambas manos. Levantó la hoja y cerró los ojos para concentrar su espíritu. Aferrándose a su intención original, sintió como si hubiera regresado a aquel monte Sahiri cubierto de niebla donde nunca llegaba el sol, practicando sus primeros movimientos bajo Sakonjiro Kodaki. En cierto momento, sus ojos se abrieron de golpe. La espada cayó. Un arco blanco como la nieve, cargado con un impulso incomparable, cruzó una distancia de casi varios cientos de metros. Formó un hermoso tajo en media luna y golpeó un enorme árbol. Con un crujido agudo, el árbol se partió. Fue cortado limpiamente en dos. Revelando a un hombre detrás de él, con el cabello blanco ondeando. Se parecía muchísimo a Kakashi, pero era una versión considerablemente más grande de él. Capítulo 227. Un hombre como una espada X. La consulta del colmillo blanco de Konoha. Era él. El colmillo blanco de Konoha. Es el tío colmillo blanco. El enorme árbol fue partido en dos, y su superficie de corte quedó tan lisa como un espejo. Cuando el polvo se asentó, reveló al hombre que vestía un chaleco verde de Jonin, y que llevaba en la espalda la espada corta que había cobrado incontables vidas. Shizuya y Itachi detuvieron sus movimientos y se volvieron a mirar. De pronto, un destello de luz floreció en los ojos de los jóvenes ninjas. El primero estaba emocionado y lleno de adoración. Era como si hubiera visto a su ídolo. El segundo se mostró pensativo, robándole una mirada a su hermano mayor antes de agacharse en silencio a recoger los guijarros derramados, para volver a colocarlos en la canasta que colgaba de la punta de su espada y continuar con sus movimientos. Se levantó una suave brisa que alborotó sus flequillos, haciéndolos ondear. Desde detrás del árbol caído, el colmillo blanco de Konoha, un hombre cuya espada corta de chakra, colmillo blanco, había sacudido al mundo shinobi, y que había completado de manera independiente 27 misiones de rango S, incluyendo aquella en la que mató a los padres de Sasori, era una figura claramente a nivel de Kage, tanto en términos de historial como de fuerza actual. No le importó en absoluto ser descubierto. Sonrió ligeramente y los saludó con la mano. Lo siento, espero no estar interrumpiendo su entrenamiento. El hombre había llegado sin ser invitado. Su mirada se desvió hacia el suelo, notando la zanja de 100 metros de largo tallada por el corte en forma de media luna que Roy acababa de desatar. Su enfoque finalmente se posó en Roy mientras pasaba por encima del árbol caído y se acercaba lentamente. El campo de entrenamiento es para todos, tío colmillo blanco. No hay necesidad de disculparse. Por favor, siéntase como en casa. Roy envainó su hoja y se volvió hacia el colmillo blanco, y luego miró a Shisui por el rabillo del ojo. No recuerdo haberte dicho que te detuvieras. Uy, me emocioné demasiado. La pequeña complexión de Shisui tembló, y se apresuró a seguir el ejemplo de Itachi, recogiendo las piedras que se habían caído y volviéndolas a meter en la canasta. Colgándola de la punta de su espada, reanudó sus movimientos. La luz blanca como la nieve de la hoja brilló, pero carecía de su concentración anterior, y las piedras seguían cayéndose a medida que se distraía. Claramente, la llegada del colmillo blanco había hecho imposible que el joven mantuviera la calma. Shisui del cuerpo parpadeante y el colmillo blanco de Konoha eran dos ninjas conocidos por su velocidad, aunque uno confiaba en el poder ocular del Sharingan y el otro en el chakra de elemento rayo. Era difícil decir que la futura fama de Shisui en el campo de batalla no estuviera influenciada por Sakumo Atake. Shisui. Hermano mayor, aquí estoy. Si veo que se te vuelve a caer un solo guijarro. Itachi, agregarás 1000 movimientos. ¿Por qué, hermano mayor? Es mi culpa, así que ¿por qué Itachi debería ser castigado por mí? Preguntó Shisui, confundido. Su postura volvió a flaquear debido a la distracción, y se derramaron 2 piedras más.
Porque son hermanos y camaradas. 2000. Hermanos. Camaradas. El sonido de unos pasos tap, tap resonó. Al escuchar las palabras del chico y observar sus acciones, Sakumo Atake dio un paso adelante y se paró al lado de Roy. Observó cómo Shisui soltó un abatido y reajustó su postura, sin atreverse ya a distraerse. Sakumo habló en voz baja. Antes pensaba que tu habilidad con la espada era tan solo impresionante y que eras un buen prospecto para la hoja, pero no esperaba que tu determinación también fuera tan profunda. La voluntad de fuego es eterna. Todo se enseña en la escuela. Roy abrió la mano derecha y atrapó una hoja que caía, sosteniéndola hacia la luz del sol. Sus nervaduras eran marcadas y estaban llenas de vida. Su hermoso rostro, que se parecía 3 partes a Fugaku y 7 a Mikoto, irradiaba inexplicablemente un aura de calma y paz que dejó a Sakumo Atake atónito por un momento, antes de soltar una carcajada. Desde luego la escuela no le enseña a la gente a volar la escuela por los aires. Créame, todo estudiante ha soñado con hacer volar su escuela. ¿Usted no, tío Colmillo Blanco? Yo. Sakumo se sorprendió. De hecho, se frotó la barbilla y pensó seriamente durante un buen rato, antes de decir, nunca pensé en volarla, pero... El hombre le guiñó un ojo a Roy con picardía. Una vez acorralé a alguien en el baño y le di una buena paliza. Roy lo miró de reojo. ¿Tú en realidad eras un bravucón en ese entonces? La imagen se estaba desmoronando. Al notar la mirada escéptica del chico, Sakumo Atake imitó la expresión de Roy y abrió mucho los ojos. ¿Qué? Me robó mi espada. ¿Acaso no se me permite golpearlo por eso? Entonces sin duda se lo merecía. Roy se puso serio. Una espada es la vida de un espadachín. Sí, una espada es la vida de un espadachín. Sakumo observó cómo el chico soltaba la hoja verde, dejando que se arremolinara con el viento. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos mientras decía lentamente. Por desgracia, no podría volver a golpearlo ni aunque quisiera. ¿Está muerto? Está muerto. Sakumo miró al cielo con una mirada distante. Las nubes blancas a la deriva se parecían a las siluetas de viejos amigos. Probablemente no lo vas a creer, pero murió protegiéndome. Lo creo. Roy miró hacia el cielo con él. En esta brillante tarde, mientras los dos niños practicaban su esgrima cerca de allí, dijo de forma solemne. Mi padre me dijo una vez que la disciplina es un signo de cuidado. Ya que pudo morir para protegerte, debió haberte reconocido de verdad como su camarada. Sakumo Atake se quedó un poco atónito. Era exactamente como Roy decía. Aquel hombre había muerto con una sonrisa. Sakumo todavía podía recordar cómo se veía. Regordete, con una barba espesa, siempre gustándole tener una espiga de hierba en la boca, y burlándose de él con frecuencia, Kazuya. Fugaku. Eso no suena como algo que él diría. Sakumo volvió al presente y miró al chico de nuevo, con los ojos llenos de pura admiración. Para ser honesto, empiezas a caerme cada vez mejor. Roy sonrió, revelando una hilera de dientes blancos y limpios. Mucha gente dice eso, tío Colmillo Blanco. No eres el primero. Es así. Sakumo se quedó sin palabras, pero al mirar seriamente al chico, añadió, lo creo. Luego su mirada se desvió hacia abajo, posándose en la espada en la mano derecha del chico. La Asauchi era recta, sin la más mínima curva, igual que el propio hombre. No parecía del tipo que miente. Tras una pausa, dijo, Roy, ¿podrías dejarme ver tu hoja? ¿Eclipse solar? La Asauchi vibró, soltando un agudo grito de espada como si respondiera a la llamada de Roy. Para lograr el Bankai, uno debe conocer el verdadero nombre. Al escuchar el grito de la espada, Sakumo Atake repitió el nombre en un susurro. Eclipse solar. Volvió a levantar la vista y se rió con impotencia. Parece que no está muy dispuesta. El hombre hizo una ligera reverencia a la Asauchi. Mis disculpas, he sido atrevido. Roy bajó los ojos y pasó un dedo lleno de afecto por el cuerpo de la Asauchi, desde la empuñadura hasta la guarda, la hoja y, por último, la punta, respondiendo por ella. Espero que no te importe, tío Colmillo Blanco. Esta niña ha estado conmigo desde que era pequeño y solo me reconoce a mí, así que, es un poco tímida con los extraños. ¿Desde que era pequeño? La mirada de Sakumo cambió un poco. Al principio había pensado que la espada era un regalo de Fugaku para su hijo, pero parecía que había mucho más detrás de eso. Sí. Hubo otro grito de la espada. En comparación con el anterior, fue más agudo. Esta vez, Eclipse Solar estaba disfrutando enormemente del toque de Roy, e incluso inclinó la punta hacia arriba de forma incontrolable. Roy sintió sus emociones y le dio unas palmaditas a la hoja para que se callara.
luego miró a Sakumo Atake y dijo con voz profunda. El tío Colmillo Blanco no vino aquí solo a charlar conmigo, ¿verdad? Por supuesto. Charlar es parte de ello, charlar sobre espadas. Con un tintineo agudo, el Colmillo Blanco de Konoha desenvainó la espada corta de su espalda y miró con solemnidad al chico. Jin, ya que no puedo ver la hoja, he venido a pedir orientación sobre tu esgrima. Capítulo 228. La holgazanería de Itachi y la primera exhibición del mundo transparente. La espada corta blanca, envuelta en chakra relámpago, era tan deslumbrante que obligaba a entrecerrar los ojos ante su brillo. Shisuya y Itachi estaban cerca, esforzándose por reprimir su curiosidad. Querían mirar, pero temían el castigo de Roy. En su vacilación, un momento de descuido hizo que 2 guijarros más saltaran fuera de sus cestas. 2000 más para cada uno. Las palabras fueron pronunciadas con calma. Era comprensible que sus tontos hermanitos sintieran curiosidad o emoción, pero su concentración mientras entrenaban con la espada seguía siendo terriblemente insuficiente. Roy soltó fríamente esas palabras y volvió la mirada hacia el relámpago y el colmillo blanco, observando con profundidad al hombre que tenía delante. Como uno de los 8 colores de Konoha, este hombre, al igual que el destello amarillo, Minato Namikaze, era alguien sobre quien los altos mandos de cada aldea oculta advertían a sus shinobi. Encontrárselos significaba que uno podía abandonar la misión sin penalización alguna. Prueba del inmenso poder del hombre que estaba allí de pie. Sin mencionar las descripciones de los fanbox. Uno afirmando que los Sanin no eran más que sombras ante el colmillo blanco de Konoha, Sakumo Atake. Otro declaraba explícitamente que las habilidades del colmillo blanco de la hoja superaban incluso a las de los Sanin. Frente a una figura tan legendaria. Roy desenvainó lentamente su asauchi. La hoja vibró de emoción hasta dejar escapar un resonante y agudo tintineo. Su cabello negro ondeó aunque no soplaba viento alguno. Apuntando con la punta de la espada hacia la garganta de Sakumo Atake, comentó con indiferencia. Debería decir que esto es un honor, tío colmillo blanco. Si mi padre se enterara, probablemente me regañaría por faltarte al respeto. Atreverte a desenvainar tu espada contra mí es la mayor muestra de respeto que puedes ofrecerme, respondió Sakumo Atake, sosteniendo su hoja con una sola mano. El chakra de elemento rayo surgió, y una chispa saltó desde la punta para abrir un agujero en el suelo. Aquella escena le recordó a Roy a cierto chico. Alguien de cabello corto y dorado, de corazón bondadoso y naturaleza cobarde, que temía morir solo. Sin embargo, cuando su tensión alcanzaba el límite, caía en un sueño semiconsciente y blandía el relámpago para matar a su senpai y vengar a su abuelo, Zenitsu Agatsuma. Aquí voy, advirtió una voz suave, y un rayo de electricidad cruzó de pronto el aire. Con el colmillo blanco en mano, Sakumo se transformó en relámpago. Usando el elemento rayo para estimular sus músculos y potenciar su velocidad, cerró la distancia hacia Roy en un instante, lanzando un tajo veloz dirigido a su pecho. El hombre estaba claramente conteniéndose. Si en vez de Roy se hubiese tratado de un enemigo, la hoja no habría apuntado al pecho, sino a la garganta. ¡Qué rápido! Con la batalla estallando, Shisui juró para sus adentros que no estaba ignorando intencionalmente las órdenes de su hermano mayor. El rojo inundó sus ojos cuando activó su Sharingan, intentando seguir los movimientos de Sakumo Atake. Sin embargo, el hombre era demasiado rápido. Shisui solo pudo captar un destello de chakra relámpago antes de que desapareciera de su vista. Sus manos temblaron, haciendo que 2 piedras más cayeran al suelo. Itachi, otras 2000. ¿Distraído por 2 cosas a la vez? Tu concentración tampoco es suficiente, jovencito, la voz de Roy siguió inmediatamente después de la de Sakumo. Entonces sonó un claro clan. Cuando el eco del choque metálico se disipó, quedó revelado que Roy había reaccionado después, pero golpeado primero. Su hoja estaba situada en el ángulo perfecto para bloquear el ataque de Sakumo. Te preocupas demasiado, tío colmillo blanco, dijo con calma. Apenas puedo arreglármelas. La colisión duró solo un instante. Hoja contra hoja, hombre contra hombre. Shisui sintió un escalofrío en la nuca. Itachi lo estaba mirando. Abrió la boca para disculparse, pero entonces. Itachi simplemente vació todas las piedras de su cesta y se sentó con las piernas cruzadas, convirtiéndose en un espectador silencioso. Shisui, 10.000 más. Eclipse solar tembló, se volvió roja y se encendió. Una oleada de llamas solares hizo erupción, obligando al colmillo blanco a retroceder al instante. Roy miró a Sakumo Atake con expresión indiferente. Sin girar la cabeza, habló. Shisui miró a Itachi, luego a la espada y a la cesta colgada de ella.
Decidió seguir el ejemplo de Itachi y holgazanear también, sentándose con las piernas cruzadas justo a su lado. No tenía intención alguna de volver a casa caminando con sus propios pies ese día. Aunque terminara con los brazos dislocados por el agotamiento, no podía perderse aquella demostración de esgrima. Un duelo que quizá no volvería a presenciar en toda su vida. Wash. Las llamas crecientes incluso eclipsaron al sol que brillaba sobre sus cabezas. Con el colmillo blanco en mano y reforzado por el elemento rayo, Sakumo desató una cegadora explosión de electricidad. Desde lo alto, el rojo y el blanco chocaron y se entrelazaron. Sus auras enfrentadas ya habían asustado a las aves del bosque, haciéndolas alzar el vuelo y dispersarse en todas direcciones. Elemento fuego, y no es un fuego cualquiera. El chico había destruido una pared de la academia con una sola bola de fuego pocos días antes. Su dominio del elemento fuego era evidente. Sakumo ya lo esperaba. Pero ahora, lo que de verdad lo sorprendía era su golpe inicial, aunque contenido, había sido contrarrestado por el bloqueo tardío de Roy, todo mientras el chico mantenía el Sharingan inactivo. Sakumo Ataque aferró el colmillo blanco y sonrió, una expresión de alegría genuina apareció en su rostro. Esta era apenas la segunda vez que no conseguía derrotar a un oponente con un solo golpe. La primera fue años atrás, cuando Kazuya lo había bloqueado por él. Crackle. Más electricidad fluyó, y el colmillo blanco brilló con luz blanca. Una brisa levantó el cabello blanco de Sakumo. Sus ojos ardían con intensidad mientras reajustaba el agarre sobre el colmillo blanco y los entrecerraba. ¿No estás usando tu Sharingan? El Sharingan era la mayor arma de los Uchiha, concediendo poderes de observación, copia e hipnosis. Sus portadores poseían una percepción extraordinaria, permitiéndoles ver el flujo de chakra, atravesar genjutsu y replicar taijutsu o ninjutsu que no fueran Keko y Genkai. Al no activar sus ojos, Roy estaba descartando la mayor ventaja de los Uchiha. Este es un duelo de espadas, no de ojos. Además, dijo el chico, haciendo girar su hoja en un elegante floreo. Miró a Sakumo Ataque, y sus propios ojos se encendieron como dos soles en miniatura. En ese momento, era a la vez Jin Uchiha y Eiichiro Kamado, cargando sobre sí el peso de dos mundos. Dio un paso adelante con su jeta de madera. Sintió como si hubiera regresado al año nuevo en el mundo de Kimetsu no Yaiba. En aquella montaña, en ese pequeño patio, entre la nieve flotante. Vio a su padre, Tanjiro, bailar descalzo mientras Tanjiro lo seguía. Su hermana Nezuko, su madre Aoi, sus hermanos Takeo y Shigeru, y su hermanita Anako estaban todos acurrucados en brazos de su abuela, juntos, se movían al ritmo del Inokami Kagura para celebrar la estación. Roy cambió el agarre de la hoja y exhaló una larga estela de vaho por la nariz. Con un toque de nostalgia y calidez, dijo. Tengo el ojo de la espada. No necesito el Sharingan. Ojo que rompe la ilusión, activar. Los ojos nacidos del mundo transparente brillaron con una luz roja abrasadora. Un exquisito gris se expandió de pronto desde los pies de Roy, barriendo hacia afuera hasta envolver a Sakumo, Shisuye y Itachi. Cuando recuperaron la orientación y miraron al mundo. Los árboles verdes de alrededor, las piedras azules, los pájaros, las nubes blancas y la suave brisa, todo había desaparecido. Era como si, en ese instante, al mundo entero le hubieran arrancado el color. Solo quedaban Roy y ellos tres, solitarios y aislados del resto de la existencia. Sakumo Ataque. Shisui. Itachi. Por un momento, todos se quedaron sin palabras. Capítulo 229. Respiración del rayo décimo chakra compuesto. No, no hay ningún aumento de chakra. Shisui miraba sin comprender el mundo desteñido ante él. En sus ojos rojo sangre, tres tomoe carmesí giraban lentamente, sin embargo, no sentía ningún rastro de la presencia de un genjutsu. Pero si no fue un genjutsu, ¿cómo lo hizo Nisan? Shisui observaba, e Itachi también lo hacía. El mundo transparente se manifestó como un refinado tono de gris, envolviendo al instante a los dos niños. En un latido, capturó su carne, huesos, movimientos y respiración por completo, parecían figuras transparentes. Y, por supuesto, esto incluía al que estaba parado cerca. Sakumo Ataque. El hombre se quedó mirando los dos soles que giraban lentamente en los ojos de Roy, sintiendo una rara sensación de restricción. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Ni siquiera podía recordar cuándo empezó. Pero Sakumo sabía que, dada su reputación y fuerza actuales, no había muchas personas vivas que pudieran hacerle sentir de ese modo. Los Kage de las grandes aldeas ocultas estaban entre ellos. Los Jinchuriki de las bestias con cola eran otros.
Jóvenes ninjas talentosos como Minato Namikaze contaban por la mitad, ¿y el resto? Parecía que solo estaba este niño ante él, que ni siquiera tenía 6 años. 6 años. Era 2 años más joven que Kakashi. Una luz afilada brilló en los ojos de Sakumo. Al adentrarse en el refinado mundo gris, sintió que cada uno de sus movimientos era pelado como las capas de un capullo, convirtiéndose en hilos de vulnerabilidad que lo conectaban a Roy. Dijo con incredulidad. El otro día justo hablaba con tu padre sobre tomarte como mi discípulo. Ahora parece, que mi visión era demasiado estrecha. Y pensar que ya has encontrado tu propio camino de la espada. El camino de la espada, Shisui estaba sentado cerca, sumido en sus pensamientos. Itachi era aún más joven que él y no comprendía del todo el peso de aquello, pero eso no le impidió captar un término específico de las palabras de Sakumo y del discurso anterior de su hermano. Ojo de la espada. ¿Ojo de la espada? Literalmente, el ojo de la espada. ¿Significa eso que en el futuro, ya sea que usen una espada o un kunai, nadie podrá escapar al ojo de la espada de Nissan? La imaginación del niño se desbocó, e inconscientemente apretó la espada en su mano. «¿Me halaga, tío Colmillo Blanco?», dijo Roy con calma y expresión neutral. Mantuvo su espada nivelada y acarició suavemente a Eclipse Solar mientras fluía con las llamas del gran sol. Estos solo son trucos insignificantes. Todavía estoy muy lejos del verdadero camino de la espada. ¿Trucos insignificantes? Los labios de Sakumo se torcieron de forma casi imperceptible, y sus ojos se entrecerraron en una sonrisa. Has visto a través de todo mi cuerpo y de cada uno de mis movimientos. ¿A eso lo llamas un truco insignificante? Lo desconocido siempre era lo más aterrador. Por el contrario, lo conocido era mucho menos aterrador. Uno solo necesitaba encontrar una estrategia en contra para resolverlo con facilidad. Sin embargo, el colmillo blanco de Konoha casi nunca necesitaba un segundo golpe. Por lo general, era un solo ataque desde lo desconocido el que cobraba con facilidad la vida de un oponente. Ahora, Sakumo se miró las manos, los pies y las articulaciones, todos atados por hilos de vulnerabilidad. Si tan solo se movía, Roy lo sentiría, anticiparía el movimiento y devolvería el golpe. Su expresión se volvió solemne. Con un estruendo, desató un aura sin precedentes. Volcó todo su chakra en la hoja colmillo blanco. Al instante, segadores arcos de electricidad parpadearon, obligando a Shisui y a Itachi a levantar sus pequeñas manos para protegerse los ojos. Para los dos niños, se sintió como si una mano gigante los hubiera agarrado y lanzado a un vasto océano de relámpagos. Sus cuerpos se entumecieron y perdieron toda sensación. Luchando por mirar a través de los huecos entre sus dedos. Solo pudieron ver a duras penas a su tío colmillo blanco sosteniendo su espada en vertical. Con un crujido, los arcos de electricidad explotaron hacia afuera en una esfera. Con colmillo blanco en mano, Sakumo parecía estar sosteniendo un rayo. Por un momento, Roy tuvo la ilusión de estar viendo a Kakashi realizando el Chidori. Sin embargo, uno era un ninjutsu, mientras que el otro era una pura mejora de elemento rayo, no se podían comparar. Roy, tienes razón. El camino de la espada es demasiado distante, demasiado etéreo, el cabello blanco del hombre se erizó. Lentamente sacudió la muñeca, nivelando a colmillo blanco. La punta de la hoja chisporroteó con relámpagos, apuntando directo al corazón de Roy. Cambió a una postura de embestida, luego dio un paso, desapareció como un relámpago. La hoja ya estaba en el pecho de Roy cuando su frase inacabada finalmente llegó flotando desde lejos. Dijo, yo tampoco lo entiendo realmente. Solo necesito saber una cosa. Mientras. Sea lo bastante rápido. Eso es todo lo que importa. En efecto. Era rápido. Reforzado por el elemento rayo, se había convertido en un borrón de electricidad. Roy había anticipado esta estocada en el momento en que Sakumo se movió, grabando la imagen en su mente. Sin embargo, la reacción instintiva de su cuerpo fue tan solo una fracción demasiado lenta. Un escalofrío le rozó el pecho cuando un trozo de su ropa fue cortado. Con un crujido, la luz brilló y la figura de Sakumo reapareció. Sosteniendo a colmillo blanco con el pedazo de tela colgando de la punta, el hombre miró hacia atrás. Esquivaste rápido. Fue rápido. Había confiado en la percepción anticipada de 0,1 segundos del ojo que rompe la ilusión, pero, aún así no lo esquivé del todo. Después de que el intercambio inicial falló, Roy agitó suavemente a Eclipse Solar, destrozando los diminutos arcos de electricidad que intentaban invadir su cuerpo. Levantó la vista hacia Sakumo, frunciendo el ceño sumido en profundos pensamientos. Sistema. Esgrima más 10.
Se ha encontrado con elemento rayo. La naturaleza de Nen rayo ha sido activada. Rayo. Respiración del rayo. El mar de la cognición se agitó con enormes olas, rompiendo contra la puerta de Kimetsu no Yaiba. La puerta, adornada con ornamentos de demonio, tembló. Se abrió una rendija, revelando el rostro de un anciano de cabello y barba blancos. Roy sintió con atención la esencia del ataque imbuido de relámpagos de Sakumo. Su conciencia se sumergió mientras escuchaba la voz del panel del sistema. En trance, entró por la puerta de Kimetsu no Yaiba, tal como una vez había aprendido la respiración del agua de Urokoraki Sakonji. Su conciencia se convirtió en un observador distante, observando en silencio a un anciano llamado Higoro Kawajima. Agarrado a un bastón, el anciano enseñaba incansablemente a sus dos discípulos. Ante los ojos de Roy no había más que velocidad y relámpagos. Respiración del rayo, primera postura. Destello del relámpago. Segunda postura. Bola de trueno. Tercera postura. Zumbido de trueno. Cuarta postura. Trueno distante. Quinta postura, sexta postura. Sin darse cuenta, quedó extasiado. En el mundo transparente, el chico se quedó paralizado. Sostenía su espada como un trozo de roca obstinada, y su respiración y su conciencia parecían haber desaparecido. En ese momento, el mundo desteñido recuperó sus colores anteriores. Los árboles verdes de alrededor, las piedras azules, los pájaros voladores, las nubes blancas y la brisa regresaron. Shizuya y Itachi sintieron que su visión se nublaba. Cuando volvieron a mirarse, fue como si hubieran atravesado una barrera y regresado al bosque del sur. No muy lejos estaba el grueso árbol que Nii-san había partido con su golpe anterior. Esto. Nii-san. ¿Está admitiendo que fue derrotado? Shizuya y Itachi se miraron y luego al silencioso Roy, que tenía los ojos cerrados. Pero Itachi, cuya mente era más sensible y observadora, de repente notó algo. Sakumo Atake no había bajado su espada. El hombre frunció el ceño al ver a Roy fruncir el suyo. En silencio, retiró el trozo de tela de la punta de su hoja. Su cabello blanco y suelto flotaba con el viento, parpadeando con unas cuantas chispas de electricidad. Esperó hasta que Roy volvió a abrir los ojos y luego soltó la tela con suavidad. El retazo de tela flotó en la brisa, girando y revoloteando ante el chico hasta que extendió la mano y lo atrapó en su palma. El chico hizo una reverencia adecuada. Gracias por devolverme el retazo, tío Colmillo Blanco. Si mi madre viera que mi ropa está rota, podría regañarme. Jaja. Mikoto no es ese tipo de persona. Pero tú. El Colmillo Blanco de Konoha miró al chico con ojos penetrantes. De verdad me has dado una sorpresa enorme. ¿Una sorpresa, se refiere a esto? Roy acarició suavemente a Eclipse Solar. Las llamas desaparecieron, pero un rayo apareció de golpe a la vista de todos. Como una serpiente de trueno, serpenteó a lo largo de la hoja. En un parpadeo, la Asauchi quedó envuelta, convirtiéndose en una espada de relámpago. Con un crujido, Roy apuntó la espada en diagonal. Un destello de relámpago hizo erupción de la punta y perforó el suelo, creando un pozo profundo. Aunque el pozo era pequeño, mucho menos aterrador que el ataque que partió el árbol, era un relámpago. Lo cual significaba. Nii-san también ha dominado el chakra de naturaleza rayo. Shizuya estaba atónito, habiendo seguido a Roy desde que era un niño, solo había visto fuego. Esta era la primera vez que veía un relámpago. El niño se volvió para preguntarle a Itachi, ¿lo sabías? Itachi miró sin comprender el relámpago que fluía sobre el eclipse solar de Roy. Tras un momento de silencio, negó lentamente con la cabeza. También es la primera vez que lo veo. Shisui. Se quedó sin palabras. Una ráfaga de viento sopló, arremolinando algo de polvo. Junto al árbol roto, los dos niños se sentaron con las piernas cruzadas a observar. Roy y Sakumo Atake estaban parados en lados opuestos, con relámpagos brotando de las manos de ambos. En cierto momento, volvieron a lanzarse a la carga el uno contra el otro. Solo que esta vez, era relámpago contra relámpago. Roy abrió todos los nodos de su cuerpo, convirtiendo todo su nen en relámpagos. Se movió como una serpiente eléctrica, atacando con un parpadeo de su lengua. Este era un ataque Yaid. Era la respiración del rayo, primera postura. Destello del relámpago. Con un sonido metálico, el metal chocó. Eclipse solar se estrelló contra Colmillo Blanco, y arcos de electricidad hicieron erupción desde el centro del impacto.
Sakumo analizó toda la secuencia, desde el juego de pies de Roy hasta su postura, pasando por el desenfunde rápido como un rayo dirigido a su garganta, era una técnica de espada maravillosa que nunca antes había experimentado. Muy sorprendido, el hombre presionó su antebrazo hacia abajo, obligando a Roy a retroceder, y contraatacó con un corte de revés hacia su pecho. Roy se agachó para evitarlo y volvió a desenvainar su hoja. Con un corte ascendente, desató 5 rayos consecutivos. Era la respiración del rayo, segunda postura. Bola de trueno. Luego la tercera postura, cuarta postura, quinta postura, sexta postura. La electricidad chisporroteaba y los sonidos del choque de hojas eran incesantes, las notificaciones del sistema no dejaban de sonar. Aprovechando la activación del elemento rayo, Roy usó la respiración solar como base para aprender rápidamente la respiración del rayo, chocando constantemente con Sakumo ataque. Pronto. En la columna para la transformación de la naturaleza de Nen, la entrada para naturaleza de Nen. Rayo estaba subiendo rápidamente. Rápido, demasiado rápido. No puedo ver nada en absoluto, en sus ojos rojo sangre, los 3 Tomoe giraban tan rápido que casi parecían echar humo. Shisui miraba el duelo con atención, pero aún así le costaba capturar las sombras de Roy y Sakumo. Los dos eran como rayos. Un destello por aquí, un choque por allá. No podía distinguir en absoluto los movimientos o las posturas de sus espadas. En cuanto a Itachi. El niño se puso las manos detrás de la cabeza y se acostó en el suelo, simplemente renunciando a mirar. Esperó a que un curioso Shisui le diera un codazo y luego dijo: «Descansa. Después de todo, más tarde tenemos entrenamiento extra». La cara de Shisui se amargó, recordando que Roy lo acababa de castigar con 10.000 movimientos. Él también se rindió sin más, acostándose junto a Itachi y desactivando su Sharingan. Clan, clan, clan. El sonido del metal chocando se hizo más intenso. En un momento determinado, acompañado por un estruendo atronador. Clan. Eclipse solar se encontró con Colmillo Blanco, punta con punta. Roy y Sakumo Atake se quedaron frente a frente, uno con cabello negro y el otro con blanco, parados en silencio. Un momento después, se miraron, sonrieron y envainaron sus espadas. «Tus relámpagos son aún más notables de lo que imaginaba», dijo el hombre. «Tu hoja es aún más rápida de lo que imaginaba», respondió el chico. Entonces, mientras soplaba una suave brisa, las dos figuras, una grande y una pequeña, extendieron los brazos y siguieron el ejemplo de Itachi y Shisui, acostándose despatarrados en el suelo. De cara al cielo azul, observaron el sol brillante y las nubes a la deriva, tomándose un raro descanso para disfrutar de un momento de paz tras la batalla. Sistema. Transformación de la naturaleza de Nen más 10. Sistema. Actual rayo. LB2, 142.000. Las notificaciones del sistema se desvanecieron. Una gota de rocío que aún no había sido evaporada por el sol se deslizó de una hoja verde de arriba y aterrizó en la frente de Roy. Sintiendo el ligero escalofrío, el chico giró la cabeza. «Gracias». Inesperadamente, Sakumo Atake giró la cabeza al mismo tiempo y también dijo: «Gracias». Ambos se quedaron atónitos por un momento, luego los dos se rieron. Se preguntaron el uno al otro: «¿Por qué me das las gracias?» «Te doy las gracias por la orientación», dijo el chico. «Te doy las gracias por dejarme tener una pelea tan agradable después de tanto tiempo», dijo el hombre. «Eso es porque el tío Colmillo Blanco es demasiado fuerte», añadió el chico. «Y porque tú tampoco eres débil», añadió el hombre. Sakumo rodó sobre su costado para mirar a Roy, observando al chico seriamente. «Niño, no le enseñes fácilmente tus técnicas de espada a los demás». «¿Por qué?» Roy también rodó sobre su costado para mirar a Sakumo. «¿No está bien que se las dé a usted, tío?» «¿A mí?» Sakumo se sorprendió. «Sí». Sistema. Detectando un futuro creyente. Sistema. Lealtad del futuro creyente Sakumo Atake más 5 debido al gran aprecio por el anfitrión. Roy se dio la vuelta y se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de la ropa. Hizo una reverencia solemne hacia Sakumo. El tío Colmillo Blanco no es un extraño. Además, lo que me enseñó hoy es mucho más de lo que le estoy dando. Pero no te enseñé nada. Sakumo no pudo quedarse acostado. Se levantó y palmeó ligeramente el hombro de Roy. Todo fue obra tuya. Roy no se explicó. Con un pensamiento, vinculó su respiración del rayo para formar una corriente de Nen y le dio un golpecito a Sakumo en el pecho. La información explotó, ramificándose en varias corrientes de datos que fluyeron hacia la mente del hombre. Entonces, el cuerpo del hombre se puso rígido. Cuando volvió en sí,
Procesó repetidamente la técnica de espada llamada respiración del rayo que había aparecido en su mente. Miró a Roy con una expresión complicada. Por un momento, no supo qué decir. Al final, solo pudo palmear el hombro de Roy y despedirse. Paso, paso, el sonido de sus pasos se hizo distante. La notificación del sistema llegó, aunque un poco tarde. Sistema. El futuro creyente Sakumo Atake agradece el regalo de la respiración del rayo del anfitrión, lealtad más 5. Sistema. Lealtad actual. Lealtad absoluta. Puedes confiarle tu espalda. Roy escuchó en silencio, viendo cómo Sakumo desaparecía en la distancia. Luego habló de forma abrupta. ¿Ya has visto suficiente? Mientras Shizuya y Itachi se sobresaltaban, le lanzó una mirada fría y afilada hacia un rincón del cielo. En la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi se reclinó en su silla. Con una mano, desactivó el jutsu del telescopio y empujó en silencio la bola de cristal a un lado. Capítulo 230. La codicia de Hiruzen Sarutobi. 10º regreso. La enfermedad llega como un deslizamiento de tierra y se va tan despacio como el hilo al hilarse. Hiruzen Sarutobi sintió que por fin estaba envejeciendo. Un resfriado leve que pensó que podría soportar simplemente lo obligó a mantener un termo aferrado en la mano, lleno de té de jengibre caliente. Lo apretó con fuerza, dejando que el calor empapara sus palmas. El anciano desactivó el jutsu del telescopio y se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Sin el flujo de chakra, los ojos claros y agudos de Roy en la bola de cristal desaparecieron. ¿Ya has visto suficiente? Las palabras del chico seguían haciendo eco en sus oídos. No puedo ver lo suficiente, fue la respuesta silenciosa de Hiruzen al chico. Los jóvenes no entendían la mentalidad de los ancianos. Como Kage de una aldea, un ser responsable de miles de ninjas, ¿qué podría ser más alentador que ver florecer a la generación más joven? Lástima, era un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza Uchiha. El anciano sacudió la cabeza, abrió un cajón y sacó un pergamino. El pergamino llevaba el nombre de Roy y contenía toda la inteligencia relacionada con él. Lo desenrolló hasta el final y añadió una línea con su pincel. El próximo colmillo blanco de la hoja, el elemento rayo no es débil. Cuando terminó, Hiruzen tiró el pincel con frustración. Pensando en su propio hijo decepcionante en comparación con el de Fugaku, el viejo padre sintió una sensación indescriptible de derrota. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El anciano volvió a guardar tranquilamente el pergamino en el cajón y dijo con severidad: «Adelante». La puerta de la oficina del Hokage se abrió con un crujido, y dos figuras entraron una tras otra. Una rubia, una de cabello negro. Una alegre y joven, la otra seria y severa. Ambos llevaban chalecos verdes de Jonin y se inclinaron a modo de saludo. Lord Hokage. Han llegado, Minato, Fugaku. Hiruzen forzó una sonrisa y les hizo un gesto para que se sentaran. Les entregó un informe de inteligencia al otro lado del escritorio. A medida que la tercera guerra se recrudecía y las líneas del frente se estrechaban, la necesidad de refuerzos crecía. Hiruzen encendió su pipa y dio una calada. Jiraiya envió un mensaje de que la nube y la roca han desplegado grandes fuerzas. Envié a Orochimaru al norte hace 2 días para lidiar con la roca. Eso deja a la nube. Hiruzen miró profundamente a Minato Namikaze. Minato, te los dejo a ti. El cabello rubio de Minato se balanceó. Escrutó el informe, centrándose en 2 nombres en particular, y sonrió levemente. Déjemelo a mí. Aikiller Bere. El infame Duoat que causaba estragos en el campo de batalla. La velocidad es la prioridad cuando te enfrentas a la nube, y por suerte, él era rápido. No había ningún problema con la asignación. Minato se guardó el informe en el bolsillo. Esta partida significaba otra difícil explicación para Kushina. Afortunadamente, al mirar al silencioso y ceñudo Fugaku Uchiha a su lado, y sabiendo que Mikoto estaba allí para hacerle compañía a Kushina, no tenía de qué preocuparse mucho. Excepto que Fugaku se veía bastante infeliz. Minato notó el estado inusual de Fugaku pero no habló. Tal como Minato sospechaba, Fugaku estaba muy infeliz, incluso enojado. No era por otra razón más que porque en la lista de refuerzos Uchiha para el frente, vio el nombre de su hijo, Jin. No solo eso, la lista excluía al propio Fugaku. ¿Qué significaba eso? Suprimiendo su ira, Fugaku miró a Hiruzen con el ceño fruncido. Lord Hokage, Jin aún es joven. Ni siquiera se ha graduado todavía. ¿Joven? ¿Acaso alguien que intercambiaba golpes con Sakumo podía ser considerado realmente joven? Hiruzen dio una calada a su pipa, recordando la esgrima y los relámpagos que acababa de presenciar. Echó hacia atrás su silla y se puso de pie, mirando profundamente a Fugaku.
Fugaku, sé lo que estás pensando. No puedo explicártelo todo en este momento, pero solo necesitas saber una cosa. Mientras yo esté en este asiento, nadie le hará daño a Jin, sea un Uchiha o no. Fugaku. Permaneció impasible. Al ver esto, Hiruzen exhaló un anillo de humo. Déjalo ir con Minato. Con Minato protegiéndolo, deberías estar tranquilo. Puedo llevarlo yo mismo, dijo Fugaku en voz baja. La fuerza policial no puede prescindir de ti. Fugaku. Ya es suficiente, dijo Hiruzen en un tono que no admitía discusión. Esta es una orden, no una discusión. Haz que Jin se presente ante Minato mañana. Una vez que se hayan sincronizado, diríjanse al norte lo antes posible. Entendido. La pesada puerta crujió. La puerta de la oficina del Hokage se cerró con pesadez, reflejando el estado de ánimo reprimido de Fugaku. Minato caminaba a su lado, ofreciéndole un cálido consuelo. Fugaku, no te preocupes. Me aseguraré de que Jin esté a salvo. Es así. Tú todavía eres solo un niño grande. Fugaku se detuvo y miró al joven rubio. Minato, no has tenido un hijo, así que no lo entiendes. Una vez que tienes un hijo, nunca estarás tranquilo, pase lo que pase. Fugaku reanudó el paso, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba. Minato se quedó atónito, viendo desaparecer la figura solitaria del padre, dejándolo sin palabras. No sabía qué decir. De repente, el joven recordó que Kusina quería ramen. Dándose una palmada en la frente, Minato salió corriendo hacia Ichiraku Ramen. El tiempo siempre se escabullía silenciosamente en medio de los asuntos. En el sendero embarrado que conducía desde el bosque del sur hasta el recinto Uchiha. Shisui y Itachi estaban exhaustos por su entrenamiento de castigo extra. Roy llevaba uno en cada mano como trapos mojados hacia casa. La noche cayó cuando el sol se ocultó en el horizonte. Las luces de neón del distrito comercial de Konoha parpadearon. En la pared de roca del extremo derecho se encontraba la roca Hokage, con las cabezas del primer, segundo y tercer Hokage. Roy cargó a los dos pequeños por las calles. Quizás al ver a la multitud del ser llevado como un pollito le dio vergüenza, así que Shisui se bajó a regañadientes y siguió a Roy a pesar del dolor. Se arrastró hacia Ichiraku Ramen. Hermano, bájame a mí también. Itachi vio a Shisui descender y se movió. Pero antes de que sus cortas piernas pudieran moverse, Roy le dio una palmadita en el trasero y lo volvió a subir. Él es tan terco como una mula y está hecho para eso. No necesitas compararte con él, dijo Roy. Shisui. Sosteniendo la mano de Roy, hizo un puchero. Él también había entrenado duro. El hermano mayor definitivamente tenía favoritos. Itachi tarareó suavemente, enterrando su rostro en la cálida espalda de Roy. Después de un rato, susurró. Hermano, ¿puedo ser tan fuerte como tú? Shisui también miró hacia arriba. Los restos de la espada y la luz del relámpago aún perduraban en sus jóvenes ojos. Roy le dio un golpecito a Shisui en la frente. Mira por dónde vas. Oh. Shisui esquivó por poco un gran charco. Volvió a mirar a Roy. Roy sonrió. ¿Esto cuenta como fuerte? ¿Acaso no lo es? Ese era el colmillo blanco, sin embargo. Murmuró Shisui. ¿Y entonces? Entonces, Shisui buscó las palabras. La gran mano de Roy se extendió y le alborotó el cabello a Shisui enérgicamente. Para cuando el chico recuperó los sentidos, su hermano ya caminaba a paso firme hacia la tienda de ramen con Itachi a la espalda. Espérame, hermano. Aún no has respondido a la pregunta de Itachi. Su estómago rugió. Fuerte y colmillo blanco se olvidaron al instante. Shisui se apresuró a alcanzarlo. Corrió la cortina y se sentó junto a Roy, luego se quedó helado. Vio a Obito, a quien habían vuelto a hacer puré. Obito. Jaja, hola Shisui. Obito parecía estar de un humor excelente. Con gran gesto, sacó un fajo de billetes y lo estampó en el mostrador, anunciando que invitaba a todos. Roy se sentó a su lado. Incluso Sinen podía captar claramente los pensamientos del chico. ¿Ganaste? No. Obito se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Pero yo también le di una buena paliza. Por fin pudo desahogarse. Roy escuchó el corazón de Obito, y el destello de un recuerdo en el que usaba el Sharingan para golpear el apuesto rostro de Kakashi cruzó por su mente. Roy asintió y le dijo a Itachi. Ya que Obito lo dijo, come todos los tazones que quieras. Obito. Su sonrisa se congeló. En realidad, no tienen que comer tanto, con llenarse está bien, dijo con cautela. Shisui. Itachi. Se le quedaron mirando. Bien. Obito se sonrojó y gritó con los ojos cerrados. Coman lo que quieran.
Todo lo que quieran. El sonido de sorber ramen llenó la tienda. La luna subió y la última luz se desvaneció. Obito se aferró a su billetera vacía, con un aspecto miserable mientras veía irse a Roy. Su emoción se había evaporado. ¿El hermano Obito es pobre?, preguntó Itachi inocentemente de camino a casa. Definitivamente, dijo Shisui. Roy les sostuvo las manos. Obito se había convertido recientemente en Chunin y no había hecho muchas misiones de alto rango. Ser pobre era lógico. Roy dijo con seriedad. Así que, recuerden, ser pobre está bien, pero nunca intenten actuar como alguien importante. Oye. Todavía estoy aquí. El rostro de Obito se oscureció. Roy se rió y acompañó a Shisui a su casa antes de regresar a la suya. Las luces ya estaban encendidas. Fugaku había regresado del trabajo, había terminado de cenar y estaba esperando cerca de las esteras de tatami. Itachi, ve a bañarte primero. Mikoto se llevó a Itachi. El niño miró a Roy y a Fugaku, asintió y se fue. La sala de estar quedó para padre e hijo. El tercero te nombró para el campo de batalla. Oh. Sospecho que tiene motivos ocultos. Oh. ¿No tienes nada que decir sobre esto? Fugaku frunció el ceño. Si no quieres ir, lucharé por ello. ¿Cómo? ¿Desafiando al Hokage? Dijo Roy sin tono. La situación es más fuerte que el individuo. Si quiere que vaya, iré. Además, Roy agarró su taza de té. Usando Nen, combinó agua y viento en elemento hielo para enfriar el té, luego se lo bebió de un trago. Y para que el padre lo sepa, incluso si no lo hubiera pedido, yo iría de todos modos. Porque, añadió en silencio en su corazón, no puedo reprimir las ganas de matar. Solo el campo de batalla podía cosechar energía vital. Este era el secreto único de Roy, desconocido incluso para Hiruzen. La taza de té helada se agrietó al tocar la cálida mesa. Fugaku miró fijamente el hielo, luego suspiró mientras Roy se dirigía a la ducha. El niño se estaba volviendo más difícil de leer. Si quiere ir, déjalo ir, una ola de cansancio lo golpeó, seguida de un aroma floral. Mikoto se sentó en el regazo de Fugaku y le pasó los brazos por el cuello. Mientras los niños se bañan, vamos a... Fugaku. Quizás la próxima vez. Intentó sonreír. Rápidamente fue inmovilizado en el suelo. La noche se hizo más profunda mientras la luna se elevaba sobre los sauces. Era la mejor hora para dormir. Roy se acostó en su habitación, habiéndose quitado el cansancio, y arropó a Itachi. El niño siempre había estado apegado a él. Sonó un ligero ronquido. Itachi se dio la vuelta y se aferró a Roy como un pulpo. Hermano, murmuró el niño. Roy dejó que se aferrara, mirando hacia la luna. Él sabía sobre Amura Otsutsuki y el Gedomaso que estaban allí arriba. Tenseigan, Kaguya, Chibaku Tensei. Las palabras flotaron por su mente antes de desvanecerse en la noche. Roy cerró los ojos y se sumió en un profundo sueño. La familiar sensación de caer lo siguió, y regresó a su mar de la cognición.